En Es Radio, La Noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. La inmensa mayoría de los españoles comparte el estupor de ver cómo las tres personas que encumbraron al señor Sánchez, una declaró ayer ante el Tribunal Supremo, otra lo hará esta mañana y la otra está en la cárcel. Y contrastar esto con lo que ha dicho ayer el presidente, que tiene uno de los gobiernos más decentes de Europa, causa un absoluto estupor. Fran Carrillo, bienvenido. Bien hallado, Carlos Cuesta. Oye, Koldo García Izaguirre se libra in extremis, que dentro que no, iba con la mochililla. Por cierto, la salida del taxi ha sido un show. Menos mal que no iba nervioso, porque vamos, le ha faltado hacer la croqueta. No me agreda. Hemos convertido a presuntos delincuentes en personajes de ficción casi. Es verdad que... ¿Esta es la fotografía del país más decente de Europa, como decía Pedro Sánchez? Bueno, en el lenguaje socialista sí, porque al socialismo hay que leer a la inversa. Es decir, cuando dicen que es la fotografía decente, es la fotografía más indecente de un país que se ha convertido en 13 Rue del Percebe, absolutamente kafkiana. Cuando te dicen, no, me ha preguntado mucha gente hoy, ¿cómo puedes explicar que Koldo y Ábalos no hayan entrado en prisión como Santos Cerdán? Y dice, bueno, no será porque la Fiscalía, este juez, no sea sospechoso, sino simplemente que no han visto, como en Cerdán, la capacidad de destruir pruebas, riesgo de fuga, etcétera, etcétera, que es lo que la ley de enjuiciamiento criminal te dice. A ver, ahí, Fran, vamos a ver, yo lo digo en mi postura... Lo digo para dar una explicación a la gente que no lo entiende, mi postura particular, ya la dije ayer, yo creo que estas personas, tanto Koldo García Izaguirre como José Luis Ábalos, tendrían que haber estado en prisión desde el inicio. Ahí no se hizo porque no se valoró la dimensión del caso. Una vez no entraron, pues ahora... En estos momentos meterlos era un poquito más complicado. Exacto. Y es verdad que no tiene nada que ver con lo de Santos Cerdán. Santos Cerdán acababan de aparecer las pruebas y por tanto el inicio podía y había destruirse riesgo, todo el hilo. Exacto, había un riesgo mayor. Entonces, para la gente que no lo entiende, que como decimos nosotros, la dosis de radicalización del día, ¿no? Pues dos presuntos delincuentes que está probado que se han enriquecido ilícitamente, que han cobrado mordidas, que se han gastado el dinero del presupuesto público en prostitutas, que las han colocado en empresas públicas, que han utilizado sitios públicos como paradores para hacer orgías y fiestas con a saber qué. Pues esa gente no está en prisión, y eso es lo que le extraña a la ciudadanía, al contribuyente, al autónomo esquilmado, etcétera. Entonces hay que explicarle el por qué, y hay diferencias. Que deberían haber estado en prisión desde el primer momento, que en la España socialista todo lo que parece coherente, razonable y sensato se convierte en lo que hemos visto hoy, pues sí. Y yo estoy seguro de que con un gobierno de otro signo ideológico y político, hace mucho tiempo que esos cargos estarían en prisión. Pero es que en este país, para entrar en para evitar la prisión, necesitas cumplir dos requisitos. Uno, el biológico, es decir, tener una edad suficiente que te impida acudir en ella, o dos, tener el carnet del PSOE. Entonces, si cumple uno de los dos requisitos, no entras en prisión. Como biológicamente todavía los que estamos aquí no estamos en esa horquilla, solo nos queda, para no entrar en prisión y poder delinquir impunemente, tener el carnet del PSOE. A ver, más allá de que hayan entrado o no hayan entrado, que no han entrado, Raúl Vilas, bienvenido. Hola, buenas noches. Ni José Luis Ábalos ni Koldo García Izaguirre en prisión preventiva, que hay que destacar que la prisión preventiva no es una medida de castigo, no es punitiva, es para evitar o la reiteración en el delito, o la destrucción de pruebas, o la fuga de la persona que tiene que ser investigada. Tiene esas tres causas. Si no, no se puede meter en prisión preventiva. No es una medida de sanción. No, eso será la condena posterior y la prisión definitiva. Correcto. Pero independientemente de eso, ¿qué sensación te ha quedado al ver esto, Raúl? No van a entrar en prisión preventiva, pero eso no quiere decir que no vayan a estar menos tiempo en la cárcel. Quiero decir, una vez que sean condenados, la prisión preventiva se descontaría, con lo cual cumplirán lo que tengan que cumplir según la condena de los tribunales. Que nadie piense que se están librando de unos años de cárcel, porque no es así. Simplemente se está posponiendo. Y todo indica que van a ser condenados. Vamos. O sea, tú defiendes que entrarán. Tú defiendes que van a entrar. Que entrarán, aunque estoy totalmente de acuerdo, y eso lo sabemos todos, que si no fuese en quienes son, ya estarían en prisión preventiva también. De todas formas, el juez deja claro que a lo mejor, o sea, que esto no quiere decir que en un futuro próximo no le endurezca esas medidas. Yo creo que la decisión habrá caído más en el fiscal, en Luzón, pero yo creo que el juez, y además si lees el auto, si la fiscalía hubiese informado a favor de la entrada en prisión, yo creo que sí que hubiesen entrado. Bueno, pero bueno,
No sé qué otra cosa me habías preguntado. No, que con las pruebas, vamos a ver, con los indicios que destaca en los autos, tanto en el de José Luis Ábalos como en el de Koldo García Izaguirre, yo sí creo que cuidado que sí que se están dando pasos muy serios. Habla de indicios robustos, habla de comportamientos muy graves, que llevan aparejadas unas penas de privación de libertad más que considerables. Y cuidado porque, por ejemplo, este último auto, el de Koldo García Izaguirre, cita una cosa y dice que siguen creciendo y se van haciendo más robustos, y dice, a medida que se acerca el juicio oral, que yo he tenido la sensación de que les acaba de lanzar una advertencia de vais al banquillo pero directos, pero por el tobogán. Sí, porque la fase de instrucción yo creo que ya está en su etapa final, y ahora vendría el procedimiento abreviado, creo que es el trámite previo ya al juicio oral. A mí me da la impresión de que Koldo, aunque iba con una mochilita, era una mochila pequeña. Él debe tener mochilas más grandes porque dice que transporta miles de chistóbras. Sí, de 2000 en 2000 las lleva. Sí. Claro, entonces la pregunta si pensara que fuese a entrar, seguro que hubiese cogido una. Debe ser más de volquete que de mochila. La pregunta es, si entran en prisión, ¿cantarán? Es decir, lo que la gente está esperando es toda esa información que supuestamente tienen sobre el que fue jerárquicamente superior a ellos y su consorte. ¿Todo eso saldrá a la luz en el caso de que ellos al final pisen trullo? Déjame que le pregunte a Fernando Portillo, que es, aparte de magistrado, presidente del Foro Judicial Independiente. Fernando, ¿cómo estás? Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Fernando, un placer tenerte. Por explicarle a la ciudadanía, porque es verdad que hay una sensación, y hay gente que dice prisión, y dice prisión. Bueno, prisión preventiva no tiene nada que ver con una prisión definitiva después de una sentencia y de una condena. ¿Qué es lo que ha ocurrido ahora y qué puede pasar a partir de ahora, Fernando? Bueno, lo habéis explicado muy bien. Efectivamente, la prisión preventiva o provisional no anticipa la pena, y por mucho que se empiecen a acumular indicios de culpabilidad contra estas personas, eso no incrementa las posibilidades de una prisión provisional. Lo incrementaría si efectivamente los riesgos, como habéis también explicado, de fuga o de destrucción de pruebas o de reiteración delictiva, que son esos los más habituales, pues se hubiese visto apreciado por el juez, que en este momento procesal pues ha dicho que no, pues que ya es destrucción de pruebas, pues a estas alturas de la película, con lo que llevan ya en libertad, pues evidentemente si tienen que destruir algo ya lo habrán destruido. Tampoco hay riesgo de fuga. Bueno, ha dicho que sí, pero que es conjurable, ¿no?, con las medidas que le ha puesto, ¿no?, de comparecer, pero que bueno, como están cumpliendo con esas comparecencias, uno de llamar al diputado, en fin, ha entendido que no. Pero efectivamente, proyectando un poco al futuro, o proyectándose el propio juez hacia el futuro, dice, ojo, que cuando esto vaya a avanzar y estemos a punto de abrir juicio, esa percepción, esas circunstancias pueden cambiar. ¿Por qué? Porque cuando efectivamente ya los ahora investigados pasen a ser acusados y vean negro sobre blanco que se les piden penas que pueden ser muy elevadas, ¿no?, de 10, 15, 20 años de prisión, ahí sí que efectivamente puede apreciarse, que ya se verá si lo aprecia, por el juez, por el magistrado, un riesgo de fuga, porque ya no estamos hablando de algo abstracto, sino que está concretado, y claro, el miedo a un juicio ya más próximo, donde se ventilen penas tan importantes, pues efectivamente puede ser una circunstancia apreciable entonces. Fernando, no quiero que te metas en campo ajeno, que además sé que eres inmensamente respetuoso con eso, pero por la experiencia que tú tienes y viendo los autos, ¿a ti te da la sensación de que tienen muy amarradas las pruebas y de que efectivamente podemos estar muy cerca de que se vaya ya a juicio oral? Bueno, me da la misma sensación que a vosotros, porque en ambos autos el magistrado es bastante contundente con la fuerza de los indicios que está recopilando, y que incluso anuncia que todavía pueden producirse más, porque bueno, habla de que efectivamente existe la posibilidad de que haya más dinero por ahí oculto a nombre de terceras personas. Es decir, parece que todo va a abocar, en principio, ¿no?, con lo que tenemos un conocimiento sesgado, ¿no?, porque no hemos accedido a la causa, pero parece que efectivamente esto va a abocar al menos a la celebración del juicio. ¿Y cuándo? Bueno, la ventaja de que esté el asunto instruyéndose en el Tribunal Supremo es que no tiene mucha carga de trabajo de instrucción. El Tribunal Supremo que solo instruye los casos de aforados. Entonces, claro, tiene todos los medios a su disposición y todo el tiempo para ir impulsando la causa. Y bueno, pues a ver, igual a finalizar este otoño encontramos ya que se están dando los pasos para abrir el juicio. Déjame que te ponga un extracto de unas declaraciones, Fernando, de Pachi López, que ha cargado con el magistrado instructor del Supremo contra el magistrado instructor Leopoldo Puente, porque dice que es que no se pueden hacer comentarios. A mí me ha hecho una gracia, lo digo con toda la ironía tremenda. Yo no sé cuántos comentarios vamos escuchados del Poder Ejecutivo y del Partido Socialista contra jueces, marcándolos, señalándolos, llamándolos prevaricadores, difamándolos. Y dices, y ahora os sale la piel fina. Pero bueno, vamos a escucharlo y lo comentamos, Fernando. Todo el mundo que respeta la separación de poderes sabe que los jueces aplican las leyes.
y no necesitamos que opinen sobre ellas. Lo que pasa es que en el colectivo de jueces de este país hay elementos muy curiosos, ¿no? A los que no se puede criticar porque salen todos en tromba para protegerse y para denunciar que les estamos criticando, o hacen declaraciones como la de este juez ayer, ¿no? Diciéndonos al Poder Legislativo lo que tenemos que hacer. Bueno, pues ya vale. Elementos, Fernando. Nosotros somos los pseudomedios, vosotros por lo visto sois elementos, y todo esto porque se incluyó una pequeña frase en la que dijo que causa estupor y que merecería una reflexión, cosa que me parece bastante obvia y debe pensar el 100% de la población española, que no pueden darse este tipo de situaciones con una persona que es diputado, representante por lo tanto de la soberanía nacional, y mientras estar viendo lo que estamos viendo de fajos de dineros, de prostitutas y demás. Bueno, es la hiperventilación propia del discurso político al que por desgracia estamos ya acostumbrados. Que ponga o no eso el magistrado en una resolución no cambia jurídicamente para nada la resolución. Y el hecho de que no podamos opinar sobre las leyes, opinamos muchas veces en nuestras resoluciones, puesto que es nuestra herramienta de trabajo, es nuestro instrumento. Y muchas veces yo en las propias resoluciones pues me he quejado de que la ley a lo mejor es confusa en su redacción, o que anteriormente contemplaba un supuesto y ahora ya no lo contempla y por tanto no puedo resolver como antes sí podía resolver. Son comentarios que bueno, que a veces se hacen, no que sean habituales, pero que a veces se hacen con la más normalidad o con toda normalidad. Y además, yo creo que no han entendido bien este párrafo del magistrado, porque él lo que viene a decir es que, bueno, respondiendo a alegaciones que han realizado las acusaciones populares, que bueno, que él comparte que esa estupefacción, que entiende que eso podría modificarse en el Congreso, pero a continuación hace una alabanza y una loa a la separación de poderes y dice, pero yo como magistrado no soy quien para decir cómo, o para modificar la ley, no me corresponde a mí modificarla, me corresponde solo aplicarla, y en esa obligación de aplicar las leyes también tengo que ser estricto en la aplicación de la prisión provisional y no dejarme llevar por el impulso que algunos parece que tienen de que hay que meterlo en prisión provisional para evitar ese paseo de un diputado entrando y saliendo del Tribunal Supremo. Yo creo que si se lee bien lo que dice el magistrado, al contrario, lo que está precisamente abanderando la separación de poderes. Fernando, un placer tenerte. Un placer para mí también. Un abrazo fuerte. Bueno, pues esta es la explicación, que además es que tiene todo el respaldo legal. Es que de hecho pueden hacerlo, es que tienen recogida esta posibilidad en su reglamentación. Yo no entiendo lo del estupor, si partiendo de la base de una democracia, de un Estado de Derecho normal. Pero dado la situación en la que estamos, que como decía Fran, esto es más la brúa de troce el percebe, con el historial de Ábalos, no hay que sorprenderse que sea diputado, hay que sorprenderse que no sea el presidente del gobierno. Teniendo en cuenta esa es buena. Teniendo en cuenta la formación académica e intelectual de Pachi López, no me extrañaría que haya confundido estupor con esputar. Y habrá dicho que feo que los jueces hablen de esputo en vez de estupor, porque Pachi nadie, Pachi nada. Es un señor que si mañana le nombran portavoz de los jueces defendería el Poder Judicial frente al Poder Ejecutivo, porque él se vende al mejor postor, es un señor que no tiene dónde caerse muerto y por eso defiende la poltrona como nadie. El Partido Socialista es ese partido que antes de que salieran los escándalos de corrupción de Cerdán, Ábalos, Koldo, del caso PSOE, del caso Sánchez, llegó a decir que cuando se demuestre la inocencia de Cerdán, Koldo y Ábalos, quién le pediría perdón y quién rectificaría por todo lo que se le ha hecho. De la misma forma que hicieron con el Tribunal Constitucional cuando dijo Montero, cuando se demuestra que lo de los ERE fue un invento y que no existió, es porque ya estaban por detrás hablando con el Constitucional para que dijera, saliera un informe diciendo que lo de los ERE en verdad no era lo que pasó. Es decir, construyendo una propaganda ficticia. Pensaban que iba a suceder lo mismo con la justicia. Es decir, que iba a llegar el momento en el que alguien dijera, es mentira que se han forrado, es mentira que se iban de prostitutas, es mentira que enchufaran a prostitutas en empresas públicas, y todo esto es un bulo creado por los pseudomedios y por una oposición política que es antidemocrática. Porque así es como se construyen las autocracias, es decir, invirtiendo la carga de la prueba. Y nosotros, que somos los culpables, pasamos a ser los salvadores de la democracia, y tú que denuncias todos los desperfectos y exageraciones por ese mandato, te conviertes de facto en enemigo de la democracia, y por eso ya están diciendo que lo que está haciendo estos jueces y la oposición es intentar dar un golpe de Estado. Es tan grave todo esto que cuando queramos darnos cuenta, pues igual esto hay que hacer este programa, que al que le deseo, como todos, mucho tiempo, igual en el exilio. O sea, igual en 5 años estamos hablando de la noche de Cuesta, pues no sé, en Miami, en cualquiera. ¿Por qué? Porque esto es el socialismo. Sí, eso es lo que estamos siguiendo. Están a esto de que a jueces como el señor Portillo, magistrados como el señor Portillo y otros, Lucón Peinado, que es hay una lo que nos queda ya
Hay una cosa clara que yo creo que la ve todo el mundo y es indiscutible. Sánchez quiere permanecer en el poder. Y para permanecer en el poder no puede permanecer la democracia y el Estado de Derecho. Así que... Sandra, vamos con otra noticia, porque José Luis Ábalos, que si se desprendía de su abogado, Aníbal, que si se llevaba muy mal, que si lo hago justo antes, a ver si consigo tumbar la citación, porque estaba, vamos, que le temblaban, como dicen en mi pueblo, a los cascabijos de arriba abajo, con el tema de si podía entrar en prisión preventiva. Bueno, total que ha sorteado esto, pero claro, ya había lanzado la ruptura con el abogado y evidentemente tenía que romper. Rompe con Aníbal. ¿Y qué es lo que dice? Es que no tengo un duro, es que no estoy pudiendo pagar. Por tanto, quiero un abogado gratis. Bueno, hemos pasado del abogado gratis a que por fin ha encontrado abogado. Este abogado no es ningún desconocido, es un antiguo fiscal de la Audiencia Nacional. Es decir, es una persona que cuidado que sí que tiene experiencia. 18 años de fiscal en la Audiencia Nacional. Bautista, Carlos Bautista, pero tiene un capítulo un tanto extraño. Sí, porque es verdad que se está hablando mucho pues de que este fiscal obviamente ya no suena, sobre todo pues a los que estamos más pendientes de la actualidad política, porque participó en juicios tan mediáticos como el 11M o el caso Faitán, el chivatazo a la ETA. Pero de lo que se está hablando menos es de un episodio que tuvo lugar en el año 2014 cuando fue expedientado porque se dedicaba a verter todo tipo de críticas contra sus compañeros, jueces, fiscales y demás a través de un perfil falso de Twitter, perfil falso que él lo reconoció, ¿eh? El perfil era @cespiralidoso. Cespiralidoso. Eso es. Y entonces, bueno, pues ahí se dedicaba a criticar a todo el mundo. Fue en 2014 y el entonces fiscal general del Estado, que era Eduardo Torres Dulce, le terminó sancionando por una infracción grave con una multa de 400 euros. Pero vamos a lo jugoso, que es qué decían esos mensajes. Os voy a poner varios ejemplos. Por ejemplo, unos días después del ahogamiento de 15 subsaharianos en Ceuta, Carlos Bautista se dirigió al fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, con un perfil falso en Twitter, eso sí, a través de estos términos. Fiscalía ya tiene el vídeo de Ceuta, lo recibirá editado. Aunque no sea así, no pasa nada. Torres Dulce tiene el título de director de cine. Ahí va ese dardo. Otro de los mensajes, en este caso coincidiendo con la declaración de la infanta Cristina ante el juez Castro en Palma de Mallorca. El fiscal Orrach ha pedido un receso, tiene que llamar a Zarzuela. Ahí está Torres Dulce desde las 9 de la mañana, ha despertado al rey. Y ese mismo día, otro mensaje sobre el fiscal anticorrupción del caso Urdangarín, en el que decía que lleva pinganillo para contarle en directo la declaración al rey. Este es el nuevo abogado que va a dar seriedad a la defensa de Ábalos. Pero es que hay más. Hablando de seriedad, ojo al siguiente, en este caso contra el juez Fernando Andreu. Las 7:09 y ya hace 16 días que el juez Andreu no incorpora los correos de Blesa a la causa de las preferentes. Está muy cansado de ir de vinos. Claro, imaginaros... En breve veremos alguno de las 7 y 9 y sigo sin comer. No he comido, sí. Bueno, el entonces fiscal jefe de la audiencia, que era Javier Zaragoza, le pidió explicaciones de lo sucedido. Él dijo que había sido, una broma entre amigos. Pero claro, lo que le dijeron fue, oiga, una cosa es un tuit ocasional, pero es que aquí hay decenas y decenas. Entonces, al final, él, pues terminó reconociendo que había cometido un grave error de juicio. Esas fueron exactamente sus palabras, pidió perdón y cerró la cuenta. ¿Qué dijo para pedir perdón? Dijo, lo que hice fue profundamente equivocado. Realizar bromas, chanzas y comentarios impropios y de mal gusto sobre personas e instituciones a través de un medio que no suponía tan público como resulta ser, con daño para las personas, sus familias y personas que le quieren, es algo absolutamente injustificado. Y al juez Andreu dijo, a lo mejor me he pasado un poco, ¿no? Y dice, le he tratado con suma injusticia e imperdonable ligereza. Aún así, sí, como básicamente decimos, le llamo borracho, pero vamos, Dios bendito, no ahora sé. Sí, 400 euros de multa, qué sé yo. Veremos lo que pasa, porque esto va a acabar. Hoy había cachondeo entre determinados ámbitos jurídicos diciendo a ver cuánto duran Carlos Bautista y José Luis Ábalos juntos. Es que, claro, de todas formas, a mí lo que me cuenta es que la defensa, el ex abogado de Ábalos, Aníbal, cuando, entre otras cosas, le recomendó que dejara el acta para que el Supremo no le juzgara y tal, pues dijo, es que mi único recurso ahora mismo económico es el sueldo público que yo cobro todos los meses, porque al otro no puede acceder. A lo que sabemos que tiene en Perú, a lo que tenga en Perú, en Dominicana, no puede acceder. Entonces, el único recurso económico que le entra cada mes es su sueldo, su lamentable sueldo en el Congreso. Pero claro, como es un señor, con perdón de la expresión, que va con la chorra fuera,
pues ha dicho, ¿quién me puede defender desde el punto de vista legal que tenga los mismos escrúpulos morales que yo, pero desde el otro lado? Lo que pasa es que yo en vez de a Bautista, yo ya hubiera ido al órdago final. Yo hubiera contratado de abogado defensor a Baltasar Garzón. Y entonces yo habría dicho, qué mejor que un juez prevaricador expulsado de la judicatura por prevaricador para defenderme. Entonces yo hubiera ido con todo. Según los contratos, los contratos que ha depositado el Pollo Carvajal, los contratos de PDVSA, me da que es un poquito más caro, Baltasar Garzón. Sí. Bueno, vamos a irnos a publicidad. Volvemos y les hablamos porque hoy entre la bancada socialista había un rumor. Porque es verdad que ha salido muy ufano, Víctor Ángel Torres, más conocido así por Víctor Aldama, y se ha venido arriba estos días. Y lleva 3 días seguidos viniéndose arriba. Que no le van a encontrar nada, que lo de las de los pisos de señoritas, que eso está totalmente acabado. Por cierto, no ha hablado nada de los casos de corrupción. Solamente hablaba de los casos de prostitución, que es llamativo. En lo otro no se ha venido arriba. Bien, y estamos todos pendientes del informe de la UCO, que tiene que determinar sobre todo la parte de corrupción. La otra aquí, cada uno que haga lo que quiera si se lo paga él. Pero a él lo único que le preocupa es el asunto de la prostitución. O solo le preocupa o es lo único en lo que cree que puede defenderse. No, yo porque creo a mí que me llamó la atención que no hablara del otro. Yo creo que es lo que él cree que puede acabar con su carrera por encima de cualquier otra cosa, es el asunto de las prostitutas. Pues vamos a publicidad. Volvemos porque Leticia Barquín, que estaba por ahí, nuestra redactora, dice que como que no están tan seguros de esta historia y que hay un rumor de cuidado a ver si nos vamos a ver pasado arropando a este señor. Bueno, pues luego les vamos a mostrar extractos. Está grabado en vídeo, está en OK Diario, pero les vamos a poner los audios para que escuchen cómo los fiscales se emplean a fondo defendiendo a Begoña Gómez. Da vergüenza ajena propia de todas las que ustedes se quieran inventar. Da vergüenza ver una institución como el Ministerio Público, que tiene que estar al servicio de la ley, que tiene que buscar la acusación y la persecución del delito, postrándose ante la mujer del presidente del gobierno. Esta es la persona que decía ella en una intervención en la Asamblea de Madrid, decía, yo como cualquier mujer trabajadora, no, como cualquier mujer que ha cobrado. O sea, usted lo de trabajar, para eso tenía a Cristina Álvarez, a la asesora. Pero bueno, vamos a tomarnos el CalPlus, Sandra, y vamos a hablar del informe de Ángel Víctor Torres. Porque esto es un no acabar. No hemos terminado de pasar con la comparecencia de Ábalos, la comparecencia de Koldo. Pues ahora resulta que ya vuelve el nerviosismo porque lo mismo la semana que viene tenemos informe de Ángel Víctor Torres. Y hay 3 patitas. La patita mascarillas. No sé si meterán la patita obras públicas, de momento parece que no. Va la patita trama hidrocarburos y la famosa refinería de petróleo. Y no sabemos si va la patita pisos con señoritas. Pero bueno, vamos con el CalPlus. Hay mucha gente que necesita el CalPlus. Yo creo que no podíamos tener mejor patrocinador. CalPlus de Mundo Natural, un complemento rico en aminoácidos y con vitaminas B3 y B6 que contribuyen al buen funcionamiento del sistema nervioso. Ya sabes, CalPlus de Mundo Natural y gánale la batalla al estrés. Consulta a tu farmacéutico, dietista en parafarmacias del Corte Inglés y en parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Y vamos con Naya Pertusa y los miembros del Club Libertad Digital. Naya, ¿quién tenemos Buenas hoy? noches, Carlos. Buenas noches a todos. Algunos pueden creer que con 94 años ya no se hacen cosas nuevas, pero hoy demostramos que eso no es cierto. La socia a la que dedicamos el programa está descubriendo este programa por primera vez, aunque lleva en el club más de 7 años y escuchando el radio desde que nació la emisora. Bienvenida a la Noche de Cuesta, Araceli Tejedor Sanz, de Madrid. Muchísimas felicidades. Gracias por todos estos años echándonos una mano. El programa de hoy en su honor. Y si algún oyente también es nuevo por aquí, le dejo el teléfono del Club de Libertad Digital, 91409-4002. Y también un correo electrónico, club@libertaddigital.com. Araceli, que un abrazo enorme con esos 94 años. Todo un placer tenerte de miembro del Club Libertad Digital y poder celebrar contigo el cumpleaños. Entró con nosotros Araceli prácticamente recién pasada la edad de jubilación. Con 69. Por eso, y con 94 años ahí sigue. Yo es que soy de prolongar la vida laboral, ya te lo digo. Que Dios le conserve muchos años más y quien los pillara. Totalmente. Qué maravilla, qué maravilla. 7 años de miembro del club. Lozana y 94 años, es que es un gusto saber que tenemos aquí oyentes de 94 años que nos escuchan aquí a diario. Miembros, no miembros. Nosotros tenemos miembros. Sí. Tío, el día que hagan una radio socialista, pues les llamarán de todo. ¿Miembros no? No, tampoco, de eso tampoco. Araceli, que un beso enorme y que encantadísimos de tenerte. Y da un abrazo a toda tu familia, que seguro que es igual de maja que tú. Bueno, vamos con este tema. Vamos a hablar con Leticia Barquín, porque resulta que por lo visto ha durado poco. Decía mi abuela esto de qué poco dura la alegría en la casa del pobre. Pues ha debido durar muy poco. Leticia, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Leticia, ¿qué pasaba hoy
Ahí, tú que estás incrustada, eres nuestro topo en la bancada socialista. ¿Qué pasaba hoy en el Congreso de los Diputados? Porque por lo visto se ha generado una reflexión, no sobre el estupor que le ocasionaba a Leopoldo Puente, al magistrado instructor, el hecho de que personas como Ábalos estén de diputados, sino un posible estupor porque se haya venido tan arriba estos últimos días Ángel Víctor Torres diciendo que no le van a pillar nada, cuando estamos a minutos, por no decir segundos, de que aparezca el famoso informe de la UCO. Pues sí, efectivamente. Hemos podido confirmar que dentro del PSOE hay voces que reconocen el desgaste que ha supuesto la férrea defensa, primero de José Luis Ábalos y más recientemente de Santos Cerdán, y la posterior implicación de ambos en el caso Koldo. De hecho, nos recuerdan dos momentos muy gráficos. Por un lado, las ovaciones de la bancada socialista puesta en pie, defendiendo la inocencia de Cerdán unas semanas antes de la otra imagen insólita que vimos, que fue la del exsecretario de Organización, actualmente en prisión preventiva, sentado en su escaño con el rostro absolutamente desencajado, leyendo el informe de la UCO que le señalaba. Entonces, bueno, pues los socialistas temen que estas escenas se puedan repetir después de que este miércoles viéramos todos como la bancada socialista de nuevo escenificaba una ovación por el ministro Ángel Víctor Torres, que vino a decir en sesión de control que el informe iba a desacreditar todas las acusaciones de las que se le culpan. Entonces, bueno, pues esperan que esos aplausos pues no les vuelvan en contra y confían en que el Ejecutivo lo tenga todo muy bien atado y hayan disipado o igual eliminado cualquier sombra sobre la transparencia de las actuaciones del ministro Torres para evitar pues nuevas sorpresas. Leticia, por la sensación que tú tienes y conociendo a sus señorías, que estás ahí trabajando con ellos permanentemente, ¿ellos se creen la versión de Ángel Víctor Torres? Sí, se la creen absolutamente y además pues nos resulta llamativo que en Moncloa estén prácticamente fanfarroneando con el informe de la UCO como si no tuvieran nada de qué preocuparse o si lo tuvieran todo bajo control, la verdad. Pues yo simplemente no quiero amargarles la noche, o también, pero vamos a ver, si hay un informe es porque hay algo. O sea, vamos a ver, un juez instructor no encarga un informe si no ve indicios delictivos. O sea, lo que no hace es destinar efectivos, que pocos hay, debería haber muchísimos más de la UCO, de la Policía Judicial, no los destina a elaborar un informe sabedor de que no hay nada. Es decir, para que se elabore un informe es porque ya los investigadores, es decir, la UCO, le ha dicho, oye, tenemos que seguir por aquí, porque claro que vamos a encontrar cosas. Leticia. Pues sí, y además yo me gustaría destacar algo, un dato curioso y que igual podría considerarse para muy cafeteros, y es que el propio ministro Torres utilizó el mismo adjetivo que Sánchez utilizó cuando salió en defensa de Cerdán, que es persona honesta. Así se califican. Entonces, bueno, pues pone en entredicho un poco cuál es su defensa. Bueno, veremos lo que acaba pasando. Creo que estamos muy cerca, Leticia, de confirmarlo. Si tienen razón los que siempre mienten o tiene razón la UCO, que no miente nunca. Leticia, que un placer. Muchas gracias. A ver, por la información que está llegando, ese informe tendría dos patas. Y esas dos patas, todas las fuentes a las que estamos accediendo nos las confirman. Una, la del tema de la trama de mascarillas. Y dicen que los mensajes avalan una integración clarísima en la trama, es decir, en la gente, los Aldamalos, Koldo, etcétera, por parte de Ángel Víctor Torres. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto de que supuestamente él habría sido decisivo para eliminar trabas administrativas para acelerar el cobro de nada más y nada menos que 12 millones de euros. Por lo visto, esa pata viene en el informe. Otra pata que supuestamente viene en el informe. Digo supuestamente porque todavía no lo tenemos. Es la pata sobre el negocio de la trama de hidrocarburos, es decir, el petróleo traído de Venezuela. Y supuestamente este informe va a aclarar que Ángel Víctor Torres lideraba, no la trama, pero sí lideraba el intento de que tuviera una patita esa trama en Canarias. ¿Cómo? Con una refinería. Hasta el punto de que en la visita de Delcy Rodríguez, el propio Ángel Víctor Torres se habría empeñado en tener un encuentro directo con Delcy Rodríguez, con la narcodictadora, sí. Con la que tenía prohibido entrar en España, sí. Con esa. ¿Para qué? Para garantizarse un trato preferente y que el negocio pasaba por Canarias. No sabemos si le pediría a cambio unos fajos, si le pediría unos folios, si le pediría unas chistorras, un chuletón, o le pediría, como se estaban repartiendo Koldo y Ábalos, 1 millón al mes. No lo sabemos. Lo que sabemos, y las fuentes de luego nos están contando, que posiblemente la próxima semana tenemos zambombazo a Ángel Víctor Torres. Esto que contaba Leticia lo hemos vivido exactamente igual con Santos Cerdán. Igual. O sea, había un fanfarroneo. Es más,
se atrevían prácticamente a chulearse o despreciar a quien advertía, ojo que Santos Cerdán, que va a salir el informe. Y bueno, lo elevaban estaba Gandhi y después Santos Cerdán, era el hombre más honesto, una vida de una austeridad tremenda. Luego supimos que tiene un ático de 1 millón de euros, qué menuda austeridad. ¿Y por qué decía yo antes que yo creo que a Ángel Víctor Torres lo que más le preocupa es el asunto de la prostitución y de si ha estado en esas orgías, fiestas y demás? Porque es cierto, las mascarillas, pero las mascarillas, Armengol es presidente del Congreso y no ha dado ninguna explicación. Marlaska también tiene en su ministerio, tendría que haber dado explicaciones. La trama de hidrocarburos, bueno, hay que ver. Y se te olvida uno... No sé hasta qué punto va a llegar el informe de la UCO, pero las relaciones con Venezuela, o la trama de hidrocarburos, o la llegada de Delcia a España, Marlaska ahí sigue de ministro del Interior y no da ninguna explicación también. Entonces, yo creo, estoy convencido de que si no hay nada de prostitución, claro, hay que ver hasta qué punto llega el informe, pero sí que él puede sobrevivir. A mí la pata de prostitución, o sea, del tema de los famosos pisos de señoritas, a mí no me hablan nada de ella. Yo no sé si eso va a ir en otro informe, yo no sé si no lo consideran. A lo mejor con es probable delictivo. Que a Víctor Ángel o Ángel Víctor le hayan comentado lo mismo y por eso está tan ufano diciendo no hay nada, porque lo único que le preocupa sea eso. Se nos olvida dentro del caso de las mascarillas el hombre de apellido que comparte con el mismo sufijo del concepto, el señor Salvador Illa, que fue ministro de Sanidad cuando el caso de las mascarillas. Sí. Nadie habla del señor Salvador Illa, pero la mayoría de los contratos de las mascarillas los firmó, aprobó y dio la orden él. Y se habla muy poco del señor Mascarilla. Dicho esto, como decía la célebre obra Julio César, que también se llevó al cine interpretada magistralmente la figura de Marco Antonio, primero por Marlon Brando y después por Charlton Heston, pero Bruto es un hombre honrado, ¿no? Entonces ellos dirán, pero Torres es un hombre honrado, ¿no? Como Santos Cerdán era un hombre honrado, como Ábalos era un hombre honrado y como Sánchez es un hombre honrado. Porque están en esa escenificación en la cual saben que como todo esto es un circo que ya la gente ha aceptado y además es un circo televisado diariamente, no tienen ningún tipo de reparos en decir no pasa nada porque Santos Cerdán está en prisión. ¿Ha pasado algo? Nada. ¿Ha pasado algo? ¿Ha dimitido alguien? ¿El gobierno se ha caído? No, nada. Ábalos todos los días que se mete en prisión. ¿Va a pasar algo? Nada. Si cae Víctor Ángel o Ángel Víctor, no pasará nada. Si cae María Jesús Montero, no pasará nada. Si cae Begoña Gómez, no pasará nada. Al PSOE solo le preocupan que sus votantes le castiguen porque es un partido de puteros. Eso es lo único que le preocupa, que el sumidero de votos se vaya porque se van con señoritas de compañía por las noches, en su momento Tito Berni, en su momento los sinvergüenza de los SERE, ahora Ábalos y Koldo, etcétera, etcétera. No, solo les preocupa en eso. el momento de los seres el Don Ángelo. Claro, o sea, es que tienen una larga y rancia tradición. Y no les castigó el tema de los SERE, cómo robaron dinero a los parados andaluces, no le castigaron cómo arruinaron la economía, la sanidad andaluza, por cierto. La persona que arruinó la economía y la sanidad 2x1 se llamaba María Jesús Montero entonces, por eso huyó a Madrid. Lo que le castigó al PSOE, entre otras cosas, fue cuando se descubrió que se iban de putas. Oiga, pues... De putas y de coca. Tú has dicho antes, con buen criterio, los índices de pobreza en la que está España, y has acabado con una reflexión. Señores votantes del Partido Socialista, ¿qué más necesitan para seguir manteniendo esta farsa? Pues votantes, mujeres del Partido Socialista, ¿qué más necesitáis para seguir manteniendo a esta cohorte de puteros que se lucran y que se van con el dinero público a estas cosas? Entonces, que no descubran nada. Yo os digo que si Ángel Víctor Torres, como le queráis llamar, entra en prisión, al igual que Koldo y Ábalos, no pasará absolutamente nada en España. Bueno, déjame que vayamos con otra historia que nos está escuchando Ketty Garat. Ketty, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Carlos. A ver, vamos a hablar de la mano que mece la caja, que por lo visto le ha hecho mucha gracia a Óscar Puente. Óscar Puente está muy gracioso últimamente. Bueno, lleva tiempo estándolo, ¿verdad? Desde que insulta y alude supuestas deficiencias mentales a Isabel Díaz Ayuso, porque él es así. Él es un tipo de educación sobrenatural y sobresaliente. Bueno, pues hoy se ha cachondeado de que aparecieran las fotografías con todos los fajos de dinero metidos en cajas B, en el domicilio particular, que por cierto lo pagábamos todos los españoles, en el domicilio de José Luis Ábalos. Le ha hecho una gracia tremenda. Bueno, resulta que le ha hecho tanta
gracia que por lo visto debe haber por ahí algún elemento que está apretando tuercas. ¿Qué es esto de la mano que mece la caja? Bueno, las fotografías salían con una mano. Esas fotografías de las cajas B, donde se veían que si las lechugas, los soles, ahí había de todo. Bueno, pues esa mano, evidentemente, tiene una dueña. Y la dueña resulta que confesó. Bueno, ha debido recibir Ketty tal carga de presión que ha salido corriendo a decir que no era ella, pese a que tú veías la mano coincidía con la mano suya, porque encima la han entrevistado esta mañana en Telecinco y es que era la misma mano, yo que quién que les diga, o sea, era la misma mano, con el mismo lunar, con el mismo aspecto, no sé, ¿puede haber dos manos iguales? Pues sí, a lo mejor, Gemela. Pero es que la voz también era la misma, ha negado una conversación contigo. Oye, y me llama la atención, Ketty, que esto sea justo después de que carguen contra tu periódico, contra The Objective, que digan que todo es inventado otra vez, que es que son bulos, que le nieguen la importancia a que aparezcan las cajas del dinero, que por cierto, tienen unos importes muy parecidos a los de las bolsas que llevaba Carmen Pano con dinero a Ferraz. Tal cual. Efectivamente. ¿Qué está pasando con la mano que mece la caja, Ketty? Bueno, lo que está pasando es básicamente el comportamiento de una organización mafiosa que es en lo que se está investigando en el Tribunal Supremo, una organización criminal formada por personas que se dedicaron, ya que hablabas de Carmen Pano, a ofrecerle dinero básicamente para que cambiara su testimonio, el testimonio que dio en exclusiva de Objective. Se puede reír Óscar Puente todo lo que quiera de nuestro medio de comunicación y se puede reír hasta de mí misma, pero la realidad es que nuestro medio de comunicación... Ketty, de todas formas, estate tranquila porque cada vez que se ha reído alguien ha acabado imputado en prisión. Exacto. No, yo estoy tranquilísima porque efectivamente todas las informaciones de esta causa que hemos ido publicando no solo han sido ciertas, sino que hemos llegado mucho tiempo antes incluso que la UCO. Es lo que tiene llevar 4 años investigando y no 4 meses. Entonces, claro, pues que se siga riendo Óscar Puente, que yo también me río de la auditoría que hizo él sobre las contrataciones que no eran irregulares en el Ministerio de Transportes, o también me río del papeluco en referencia a esas contrataciones de obra pública que se están investigando ahora en el Tribunal Supremo, o me río de todas las veces que salió a intentar defender a José Luis Ábalos y ahora José Luis Ábalos tiene indicios más que suficientes para ser condenado por presuntos delitos relacionados con la corrupción, aunque se haya liberado de momento de la prisión preventiva. La mano que mece la caja de folios, que no eran folios sino billetes, fajos de billetes, creo que nunca en democracia ni en no democracia hemos visto un comportamiento tan sumamente obsceno por parte de un ministro que guardaba un arsenal de caja B en un armario guardado o cerrado bajo llave en la propia residencia oficial del ministerio. Es que no lo guardaba, no sé, en un cuartucho ahí en la propia residencia oficial del ministerio. Pues es la de una limpiadora, una empleada del servicio de limpieza de la residencia oficial, que es contratada a instancias de Carolina Perles, que la contrata a Coldo, concretamente la contrata a su mujer, Patricia Uri, y que es un topo. Yo llevo hablando con ella mucho tiempo, años ya puedo decir, porque la grabación que hoy publicamos en The Objective es de octubre de 2022, y entonces se veía la verdadera cara de Rosa. La verdadera cara de Rosa es la cara efectivamente, es la cara de una víctima, que es la cara de una mujer aterrorizada, es el relato de una mujer que dice que le están persiguiendo, que le están pinchando el teléfono, que tiene miedo, que abandona el ministerio después de que se produzca esa grabación en la que sale su mano, como tú decías, con su lunar, y que ella misma me ha reconocido a mí que es ella, aunque públicamente esté diciendo otra cosa, y es ahí a donde vamos, y por eso es relevante este testimonio, en el que, bueno, pues ella aterrorizada en marzo de 2020, justo antes del confinamiento, que fue el día 15 del mes de marzo, abandona el domicilio después de que se haya grabado la primera semana del mes este documento pero a mí audiovisual. me preocupa mucho lo que está ocurriendo, lo digo porque acabamos de ver 2 autos con 2 comparecencias, una de José Luis Ábalos, otro de Koldo García Izaguirre, donde se han quedado a las puertas de prisión preventiva. Entiendo el razonamiento jurídico, pero también entiendo que hay mucha presión sobre los jueces, política, mucho ataque, y no sé si hace mella. Lo digo porque, vamos a ver, estamos viendo, en el caso de esta persona, que yo estoy contigo, yo a la última persona a la que culpo es a ella, debe estar bajo una presión y unas amenazas tremendas, pero claro, eso implica que hay una organización criminal que amenaza, extorsiona y coacciona. Claro. Lo hemos visto con Carolina Perles, que voy, efectivamente va en un primer programa en Telecinco y empieza a hablar, y dice que tiene un montón de información, y resulta que en el siguiente programa
programa ya plega velas. Hombre, no me queda más remedio que llegar a la conclusión de que posiblemente ha recibido tropecientas mil llamadas. Y eso significa que entonces la trama sigue operativa y se está consiguiendo extorsionar para frenar la aportación de pruebas. Y frenar para que lleguen las pruebas se parece mucho a destrucción de pruebas. Bueno, ¿cómo que la trama sigue operativa? Si es que la propia trama es la que está intentando comprar testimonios de testigos en varias investigaciones que afectan al gobierno, como es la trama de hidrocarburos, ofreciendo hasta 5, por lo menos yo publiqué 5, imputados o investigados o simplemente testigos en diferentes tramas, hidrocarburos, caso Coldo, mascarillas, que se les ha ofrecido a unos dinero, a otros pactos con la Fiscalía, a otros de ser testigo protegido en una causa secreta, básicamente para a cambio de modificar su testimonio y dejar. Este es el mismo mensaje que se repite en todos los 5 casos, dejar al margen el Partido Socialista y en el caso de Carmen Pano, que lo recordaba antes, no mencionar a Santos Cerdán. Esto fue antes, justo antes, lo publicamos en el mes de mayo y el 5 de junio sale el informe de la UCO en el que se confirmaba lo que publicamos de que Santos Cerdán era el testaferro de José Luis Ábalos. Bueno, pues el Partido Socialista estaba básicamente operando en una pseudo cloaca o cloaca, podemos llamar abiertamente, es que esa es la para historia. intentar comprar testimonios de testigos. Es que y esa esto es es la una historia. realidad y este es el motivo por el que se anuncia una querella contra Carmen Pano que no se presenta, este es el motivo por el que se sigue intentando manipular los testimonios de testigos y por el que se ríe Escarpuente y por el que se sigue señalando los medios de comunicación que estamos investigando con el objetivo de que nos amedrentemos y de que demos marcha atrás. Eso me parece una gravedad tremenda porque hemos visto movimientos perfectamente organizados y visibles. Por ejemplo, el tema, entra Santos Cerdán en la prisión de Soto del Real y entra con un abogado, Benet Salellas. Oye, y resulta que a los 45 minutos, por decir una forma caricaturesca, pero debieron ser 20 horas, resulta que ya ha incorporado en el equipo jurídico a Jacobo Teijelo. Dices, bueno, ¿será que ha cambiado de gustos? Bueno, resulta que Jacobo Teijelo es el abogado de la cloaca. Y la cloaca se dedica precisamente a frenar y a intentar boicotear las investigaciones judiciales. Dices, a ver, cuidado, señores jueces, cuidado, porque yo entiendo que ustedes van, evidentemente, cumpliendo el Código Penal, evidentemente cumpliendo la ley de enjuiciamiento criminal, evidentemente cumpliendo todo lo que tienen que cumplir. Pero cuidado, porque en la interpretación de esas normas, yo no sé si está previsto que se enfrentan a algo que sigue operativo, que es una cloaca brutal, que extorsiona, que amenaza y que está consiguiendo que haya pruebas que no estén llegando a sede judicial. Bueno, yo creo que tienes toda la razón y yo, concretamente, volviendo al testimonio de Rosa, a ver, yo te decía, el relato de Rosa es el de una víctima a medias, porque fue el de una víctima. La persona que se va del domicilio de José Luis Ábalos, de la residencia oficial, en marzo de 2020 era una víctima. La persona que está ahora mismo intentando, afirmando lo contrario de lo que me dijo a mí en esa grabación en la que decía que este era peor que el presidente y que estaban intentando, que le tenían pinchado el teléfono, que le estaban persiguiendo y que tenía miedo por su vida y que si algo le pasaba, ella ya había dejado aviso a sus allegados, ahora está diciendo que es una bellísima persona que trabaja de sol a sol y que la malísima era su exmujer, que es a quien culpa de determinadas operaciones. Lo que quiero decir con esto es que ha habido mucha gente que por temor, por miedo, desde luego no se le puede juzgar, bueno, cada uno juzgue lo que quiera, pero por temor o por miedo están colaborando con esta organización criminal. Esta mujer ha cobrado de esa organización criminal, como aparece en el informe de la UCO, 3.387,27 euros. Pero no solo eso, ha cobrado en sobresueldos en negro y a día de hoy sigue manteniendo un vínculo. Hay mucha gente que hoy se preguntaba, ya, pero esta mujer, ¿de quién es de confianza? ¿De Carolina Perles o de José Luis Ábalos o de Coldo García? Coldo García controla a esta mujer desde que abandonó la residencia oficial, como controló durante muchísimo tiempo, motivo por el cual se le pagó la residencia en el piso de Plaza de España durante 3 años y medio, 2 años y medio después de que cortase la relación con José Luis Ábalos, a Jessica Rodríguez García, que era la prostituta a la que colocaron en 2 empresas públicas. ¿Y por qué lo hacían? Con el objetivo de silenciar, de comprar los silencios, de controlar a la gente que tenía información y que había sido testigo de primera mano de todas estas maniobras. Y a mí eso es lo que me parece inquietante, porque efectivamente yo creo que la trama a día de hoy sigue operando y yo creo que conforme a derecho, claro, a lo mejor el derecho o a lo mejor nuestro ordenamiento jurídico no estaba preparado para tal nivel de corrupción, pero es evidente que están operando con tretas de manera permanente para sortear la legalidad y para sortear
la prisión preventiva. A día de hoy, claro que hay un riesgo de fuga enorme, un riesgo de destrucción de pruebas enorme, por eso está Santos Cerdán en prisión, y sobre todo un riesgo de reiteración delictiva, porque eso se está produciendo. Pues Ketty, no puedo estar más de acuerdo contigo. Que un abrazo muy fuerte. Otro para ti, querido, un beso. Bueno, doy algunos titulares. ¿Se acuerdan que les hemos contado? Sánchez blindó al tesorero, al gerente del Partido Socialista, Mariano Moreno, en la época de los famosos sobres, los fajos, las chistorras, toda la charcutería. Bien, lo blindó, le pone un sueldazo de 245.000 euros en la empresa nacional de uranio, en ENUSA. No sabía lo que era el uranio, sobreentiendo que tampoco sabía lo que era una empresa ni lo que es una nación, por eso venía del Partido Socialista. Bien, después de todo eso empezamos todos a mirar. Bueno, pues resulta que el debate ha confirmado que cuando decide nombrarlo, justo al enterarse, Pedro Sánchez obviamente, justo al enterarse de que la UCO, cuando recibe la filtración de que la UCO está investigando la trama. Ahí. Y en ese momento dice, majo, me da que sobras de aquí. Mira, te voy a poner 245.000 euros, te vas a ir aquí, haces como que haces algo, aquí te pongo un sacapuntas, aquí te pongo un cubilete con 300 lápices, tú ves sacando punta, que te lo voy a pagar a 245.000 euros, pero ni se te ocurra hablar. Venga, primera noticia. Segundo, ¿se acuerdan que estaban diciendo, y estaba diciendo una de las personas decisivas en la adjudicación de los túneles de Velate, Jesús Polo, ¿vale? Exdirector de Nuevas Infraestructuras. Dice, yo no fui el último en votar. Pues ala, informazo que te crió. Ya ha salido un informe de la intervención y de la Oficina Anticorrupción de Navarra que dice como que no. Usted fue el decisivo. Sí, usted fue el último en votar. Bueno, vamos a publicidad. Volvemos y les ponemos los audios para que vean para qué valen nuestros impuestos. Ya saben lo que dice María Jesús Montero, ¿verdad? No es magia, son tus impuestos. Vale, pues nuestros impuestos van a unos fiscales que se dedican a hacerle el paseillo a lo José Luis López Vázquez, aquí un siervo, un esclavo, un servidor de Begoña Gómez. Van a quedarse a cuadros. Bueno, pues vamos con la Fiscalía. Dirán ustedes, qué poco se les ve trabajar. Bueno, a Álvaro García Ortiz se le ha visto trabajar muchísimo, filtra que no veas. Al resto, bueno, pues evidentemente hay muchos fiscales que claro, que cumplen con su obligación. De hecho, es para hacerles un monumento a los que están cumpliendo con su obligación en medio de la que está cayendo, porque tienen una presión brutal. Pero fíjense casualmente a quienes han adjudicado al caso de Begoña Gómez. Porque resulta que se toman tan en serio la persecución del delito, se toman tan en serio la investigación judicial, que dicen cosas como las que van a escuchar. Luego Sandra León nos va a traducir otras porque tienen un lenguaje, porque no solamente es que sean, perdón por la expresión, pelotas, supinos, sino que encima es que manejan un tipo de expresiones que, a ver, yo he estudiado Derecho, se pueden decir las cosas que se entiendan, de verdad. O sea, no hace falta ser metajurídico para intentar esconderlo todo, que evidentemente es lo que están haciendo. Se pueden decir las cosas técnicamente desde un punto de vista jurídico y que se entiendan. Esto existe. De hecho, se llama lenguaje español. Es muy básico. Es uno de los lenguajes más ricos de todo el planeta. Bien, vamos a escuchar cómo hacen la pelota y en vez de pedir que se investigue a Begoña Gómez, piden permanentemente el archivo del caso con argumentos como estos. La mera relación conyugal de María Begoña Gómez no puede operar como una suerte de presunción juris et de jure que se traduzca en un prevalimiento de influencia con relevancia penal en toda su actividad, pretendiéndose además que vaya impregnado de un elemento doloso necesario para la comisión del ilícito. A ver, se lo traduzco. Según ellos, que del hecho de que estén casados Begoña Gómez y Pedro Sánchez no se puede considerar que Begoña Gómez sea delincuente. ¿A que se me entiende mejor a mí? Bien. ¿Y esto qué tiene que ver con el caso? ¿Esto qué tiene que ver con el caso? O sea, ya sabemos que está casada con él, sí, y él con ella. De hecho, él sabía que se casaba con ella y sabía que se casaba con la hija de Sabiniano. Sí, la de los negocios de prostibularios, de saunas camufladas que eran realmente prostíbulos, etcétera, etcétera. Sí, todos sabíamos eso. ¿Y qué tiene que ver esto? O sea, que de lo que estamos hablando es de que le regalan una cátedra, de que no tiene titulación universitaria y le regalan la cátedra en la Moncloa, citando a Goyache, de que una persona que no tiene que trabajar para ella y que la pagamos todos se dedica a pedir dinero y pasar la boina. Estamos hablando de eso. De las cartas de recomendación. ¿Qué tiene que ver? Es que lo que dice es que no se puede decir que se haya beneficiado en toda su actividad. En toda su actividad no lo sé. Pero es evidente que a una persona prácticamente analfabeta desde el punto de vista académico, intelectual, que no tiene ni el bachillerato, no le dan una cátedra si no es la mujer del presidente del gobierno. Como nos gusta el español. En todo lo demás no sé. Nadie le acusa a Begoña Gómez de aprovecharse de ser mujer del presidente del gobierno por coger el autobús. No. No es en toda su actividad. Es en darle una cátedra a una persona que no puede tener una cátedra. Por cierto, que simplemente un pequeño detalle. Es que y cátedra patrocinada por empresas del IBEX que dependen... de los que llamaban desde presidencia. Oye, y un pequeño detalle que se le ha debido olvidar al fiscal. Vamos a ver, es que después de que una asesora, que no era asesora, sino que era directora de programas de presidencia del gobierno, pagada por todos los españoles y bajo mando directo de Pedro Sánchez, después de que esa persona pidiera dinero para la cátedra de la persona que nunca debió tenerla, después llamaba
el Departamento de Presidencia a nombre del presidente del gobierno y decía, tomamos conocimiento, que otros que también hablan bien, tomamos conocimiento, tomamos nota no, tomamos conocimiento, no sé, pedazo de expresión, tomamos conocimiento de su sensibilidad, perdón, su sensibilidad, y faltaba decir con mi mujer. Les faltó decir oído cocina. Te caerá un concurso público. El catedrático de lenguaje marxista, este señor, marxista no de Carlos Marx, sino de Groucho Marx, ¿no? De hablar para que la gente no se entere. Yo lo hubiera respondido, ya que nos gusta hablar en Román Paleiro, en español de verdad. No hace falta que porque sea no su señora otra comparativa como sea la de delincuente con la no sé qué fuera. No, pues mire, el refrán español o las frases españolas son muy sabias por añejas y por utilizadas. Dos personas que comparten colchón se vuelven de la misma condición. Y con eso yo le hubiera respondido al señor catedrático de lenguaje marxista. Es decir, ¿cómo que convivir con un señor el cual está enamorado, por cierto, de su esposa, no le hace de la misma condición precisamente por compartir colchón? Se ha vuelto en otra presunto delincuente con 5 imputaciones, algunas de ellas muy graves, y que a cualquier otro ciudadano le hubiera supuesto la entrada en prisión. Si aquí el problema no es que les haga de la misma condición, es que les hace de la misma facturación. Es que vamos a dejarnos de historias. O sea, ¿en qué momento hubiese tenido una cátedra Begoña Gómez si no hubiese sido la mujer del presidente del gobierno? Es que nos toman por imbéciles. Claro. Y la OMT le hubiese hecho todas estas cosas. Que es una África Center, si no le hubiesen regalado la sede que por es una organización criminal. Bueno, los audios que es evidente. Que los ha conseguido OK Diario, hay más en el texto. Sí, hay más. Del periódico, cuéntanoslo. Hay que decir que esto es de la comparecencia del pasado 6 de octubre, cuando citaron a Begoña, que no se presentó, lo hizo solamente su abogado, pues para explicarle el tema del procedimiento su mediante y la el jurado. Hay que decirlo así porque es que tiene dos abogados. Tiene dos abogados. Su abogado y la fiscalía. Sí, su abogado lo pagamos nosotros y la fiscalía todavía más. Además compiten entre ellos en a quién mete más la pata. Porque yo ya empiezo a pensar que la fiscalía y el abogado lo que les preocupa es salvar a Sánchez y no a Begoña. Vamos, no lo dudes. Sánchez está dispuesto a pasar por encima del cadáver de su mujer antes de que siga Sandra, si hace falta. Lo que nos da idea de lo que está dispuesto a hacer este tío para seguir en el poder. El argumento que estábamos escuchando efectivamente es para salvar a Begoña Gómez o es para salvar a Pedro Sánchez. Es que, vamos a ver. Pero, ¿quién es ¿Quién Begoña? ¿Quién paga? Exacto. ¿De quién depende la fiscalía, no? De mí, pues a salvarme a mí. Entonces, Bueno, más de 30 minutos estuvo el fiscal pidiendo, por supuesto, el archivo y todo, y además dando pues argumentos de todo tipo. Una de las cosas de las que se hablaba mucho en torno a esa fecha del 6 de octubre, recordaréis que fue ese demoledor informe de la Intervención General de la Administración del Estado sobre los contratos concedidos a Barrabés, previas cartas de recomendación de Begoña Gómez. Bueno, pues bien, ¿qué es lo que decía el fiscal? Pues que, hombre, que es que las irregularidades que aparecen allí, y voy a abrir comillas, no reflejan una manipulación deliberada, sino defectos procedimentales que no alcanzan el umbral de lo punible. Esto con respecto a los concursos públicos. A los concursos públicos que se les dan a Barrabés y que denuncia ese demoledor informe de la La intervención viene a decir, creo que unas 20 y pico veces que viola la legislación. ¿Repite el párrafo? Dice, no reflejan esas irregularidades una manipulación deliberada, sino defectos procedimentales que no alcanzan el umbral de lo punible. O no se han leído el informe. Otra cosa donde pongas el umbral de lo punible. Claro, si lo pongo donde a mí me dé la gana. El umbral de lo punible aquí se va colocando según... Si el umbral lo pone Pedro Sánchez, el umbral de lo punible, fíjate dónde puede estar, ¿no? Pero cuando yo les bauticé a esta pareja como los Kirchner de la Moncloa, que además un artículo que escribí en OK Diario le llamé los Kirchner de la Moncloa, porque su modus operandi, su forma de concebir el Estado, su socialismo peronista es similar al de igual. Es decir, nosotros nos vamos a repartir todo esto, vamos a delinquir con impunidad. Y como España, como le pasaba a Argentina, gran parte de ella o parte de ella está enferma de socialismo, y no de Partido Socialista, de socialismo, pues nos van a perdonar todo. Nos lo van a perdonar los que nos votan y los que aspiran a sucedernos. Es decir, nos lo perdonan. Entonces podemos delinquir en paz, podemos delinquir sin miedo, porque lo que se trata es de que el Estado lo sigamos controlando nosotros. ¿Qué pasa? Que cuando hay... como pasa en todos los sitios, hay gente libre que se rebela ante eso, los Kirchner de la Moncloa han dicho, ¿cómo? No podemos delinquir con impunidad y en paz. ¿Qué es esto de que la mujer del presidente, por ser la mujer del presidente, no obtenga una cátedra, no obtenga financiación, no pueda delinquir en paz, si es la mujer del presidente? Nunca antes España ha tenido tantas portadas en la prensa internacional de manera negativa como los casos de corrupción, presunta corrupción, de la mujer del presidente. Nunca. Y sin embargo aquí, como he dicho antes, no ha pasado nada, porque España
me duele decirlo, pero lo digo una otra vez, está enferma de socialismo. Enferma de socialismo significa que hay muchísima gente que esto o te lo acepta o te lo niega. Por eso el proyecto es que deje de haber gente libre, que se ve. Correcto. Y tú mencionabas, Carlos, que hay los fiscales. Yo creo que la mayoría de los fiscales siguen ejerciendo su labor con honestidad, igual que los jueces. ¿Por qué? Porque su plaza es suya, la han ganado una oposición, no se la deben a ningún político. ¿Qué es la ley Bolaños? Acabar con eso para que los fiscales y los jueces le deban su plaza también a los políticos. Y ahí te acabas con la gente libre que se revela y se acaba con todo. Lo de la competición en el peloterío es literal, alegato del abogado, es decir, de Camacho, el abogado de Begoña. Desde el fin de la Inquisición nunca vi una investigación así. Desde el fin de la Inquisición, pero si le han dejado que salga corriendo, se ha hecho estrella el lema de Bego a la fuga, no declara cuando no le da la gana, no se presenta entra por el garaje, lleva un séquito policial moral que parece la cabalgata de los Reyes Magos. De todas desde formas, el fin de la Inquisición. Es la inversión moral de los hechos, de verdad. Es presentarse ellos como víctimas y como héroes de una lucha contra ellos. Hemos visto lo de Paco Camps, lo de Beta Barbera. En serio, se van a presentar como espartanos que están resistiendo el asedio de las hordas griegas, es decir, al final, atenienses, es decir, al final ellos son los que representan la democracia, la honestidad, la libertad, y hay una serie de jueces, fiscales, periodistas que tenemos la osadía de decir, oiga ustedes, son un delincuente. No. Como te coja Yolanda Díaz de esa frase, te dirá, espartanos no, como espartacos. Porque todo lo compara con Espartaco. No sé qué le ha dado. La voluntad popular hecha carne que se niega a convocar elecciones porque cree que las va a perder. Es la voluntad popular, pero no convoca porque dice, si convoco van a ganar los otros. Sandra, ¿esto es un hecho aislado? No, obviamente no, es la enésima vez. ¿El plus y de me quedo productividad corta de la Fiscalía en la defensa de Begoña Gómez? Desde luego, es la enésima vez, y me quedo corta, digo, que la Fiscalía actúa así. Las últimas las tenemos muy recientes. Hoy mismo ha presentado un recurso el Ministerio Público contra la prórroga de la instrucción dictada por Peinado, pero es que desde el principio la Fiscalía siempre ha apoyado a Begoña Gómez. Recurría a su abogado, recurría a la Fiscalía. Nada más ser notificada la apertura de diligencias, acordaros, en 2024, el fiscal recurrió a la Audiencia Provincial para instar el archivo inmediato de las mismas tras calificarlas de prospectivas. Fue tan evidente, tan burdo, que hasta el propio juez le recriminó al Ministerio Público su diligencia inusitada y celeridad nunca conocida. Pero es que algunas veces, no sé si os acordaréis, lo ha hecho incluso antes que su propio abogado. Como cuando pidió el archivo, no, lo que pidió era que no se investigara la Casa de Europa. ¿Qué prospección? Si había esta página web de la cátedra, si el Africa Center estaba total, no, ¿qué prospección? Oye, pero si estaba a la vista de todo el mundo. Cuando sacamos la información famosa de que a través del Africa Center Begoña Gómez había contactado con Marruecos, había fue porque era una cosa tan secreta como que en la página web te metías abajo y ponía acuerdo estrella, hemos cerrado un acuerdo con AP de Maroc. ¿Dónde está la prospección? Pero que Africa Center no es el centro de África, es que hay que explicárselo a los socialistas y a Yolanda Díaz, que igual se confunde también. Aquí la cuestión es cómo quieren cargarse la democracia por la vía de los hechos consumados. Y una es la parte judicial, otra es la parte económica, que ahora veremos, que es arruinando a la población. Es decir, cuando tú te cargas la separación de poderes, esa es una vía, que la gente no sepa que ya no somos iguales ante la justicia, porque hay una parte que son delincuentes o organización criminal que la controla, y la otra parte es arruinando a la población, que es por donde está la otra vía, que ahora hablaremos de esa. Y en eso es lo que está el gobierno. Es decir, esta semana, que se ha hablado tanto, por ejemplo, del enésimo, y digo enésimo porque nunca acabará, saqueo fiscal que tiene el gobierno en mente con la subida de cuotas a los autónomos, esa misma semana, por ejemplo, el gobierno ha inyectado una pequeña mordida de 5.500 millones de euros a Indra. ¿Y de quién depende Indra? Pues a través de la SEPI del Estado, es decir, del gobierno. Es decir, el gobierno acaba de meter 5.500 millones de euros a Indra, pero es que le ha dado 2 millones de euros a la Autoridad Nacional Palestina para que se formen allí sus jueces y tal. Es decir, en sitios poco democráticos, 2 millones de euros. Y eso quién lo sufraga. Los autónomos, que son los que van a recibir el saqueo. ¿Dónde está, y lo digo aquí, para que no sea sospechoso, ¿dónde está la patronal de los autónomos? ¿Dónde está la Federación de Autónomos? ¿Dónde está Lorenzo Amor? ¿Dónde está Garamendi? ¿Dónde está lo que defienden a las pymes y a los que crean empleo en este país? ¿Dónde están? Porque si yo tengo un gobierno
enemigo de mi causa, que me empobrece, me saquea, no me permite abrir el negocio y me arruina, y quienes me deben defender están callados, ¿dónde está la huelga de autónomos que necesita España? ¿Dónde está la movilización? ¿Dónde? Déjame, porque vamos a ir a hablar de la última IDEUCA, que yo es que esto ya no lo llamaría ni IDEUCA, ni ocurrencia, ni historia, o sea, le llamaría abiertamente insulto a la población. Y me estoy refiriendo a ese patético teléfono de la esperanza, que cuando no encuentres vivienda, es decir, siempre, vas a llamar a un teléfono que le han puesto muy graciosamente, le han puesto el 047. El 047 porque son tan analfabetos desde el punto de vista jurídico, lo digo literalmente, que 47 se siguen refiriendo y dicen, es el derecho a la vivienda. A ver, señores míos, el 47 es el derecho a disfrutar de una vivienda, ni de la propiedad ni del alquiler. Y aparece en el apartado de principios rectores de la política, rector, en la Constitución. Rector, por lo tanto, no está recogido en la Carta Magna como un derecho. ¿Qué está recogido como un derecho? El artículo 33. Correcto. Que aparece en el apartado de derechos. Es fácil. Derechos son derechos. Principios rectores no está reconocido como derecho. Vale. ¿Y qué es el artículo 33? El derecho a la propiedad privada. Por cierto, que está salvaguardado en nuestra Constitución, que yo lo hubiese metido más arriba, que hay una protección máxima por encima, pero bueno, entró ahí, que quieren que les diga. Cosas de estas negociaciones de los procesos constituyentes. Bueno, ahí entró y está recogido como derecho. Y aparece recogida la propiedad privada, lo digo porque nos estuvieron en época del COVID bloqueando los precios famosos de los alquileres y demás. Está protegida la propiedad privada no solamente en cuanto a la propiedad, sino a derecho de explotación. Es decir, si viene un político, Pablo Iglesias, Pedro Sánchez, llame como se llame, sea lo comunista que sea, y te recorta tu posibilidad de alquilarlo, tendrían que haber pagado una indemnización, que aparece expresamente en el artículo 33. Pero bueno, estamos en España, que hay quien que les diga. Vamos a hablar con Luis Fernando Quintero de esto, pero antes quiero que escuchen a Elma Said, porque es que tiene un criterio curioso con respecto al mazazo a los autónomos. Según ella no pasa nada porque no son impuestos. Ah, no, pues páguelo usted. Las contribuciones no son impuestos, van directamente al bolsillo de cada autónomo, porque tenemos un sistema contributivo y para poder alcanzar una protección social justa hay que contribuir. ¡Hala! Y cuanto más mejor, hasta que os dejemos totalmente pobres, que ahí ya veréis lo felices que sois. Pero ¿cómo que las cotizaciones sociales no son impuestos? O sea, punto uno, la OCDE los incluye exactamente en el mismo concepto. ¿Por qué? Porque es una exacción obligatoria que un Estado te impone a cambio de lo que a ellos les dé la gana, y eso es un impuesto. En primero de Constitucional, en las primeras lecciones te explican que hay derechos que se pueden llamar programáticos o que no son principios rectores, como el derecho a disfrutar del medio ambiente, el derecho a una vivienda digna, que no son reclamados directamente. Que la Constitución diga que todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna no quiere decir que el Estado esté obligado a proporcionar una vivienda digna a todos los españoles. Tienen derecho, pero la tendrán que conseguir. El Estado tendrá que facilitar las condiciones para el acceso a la vivienda digna. Ahora estamos viendo todo lo contrario, o sea, que en 7 años han destrozado el mercado de la vivienda, pero hasta un punto que era impensable. Y vamos a ver a dónde llega esto. Pero esta gente hay que tomárselo a cachondeo. Cada medida que proponen es más radical, más de intervenir el mercado. O sea, es de insistir. Sois hombres de poca fe, porque Luis Fernando Quintero, con el teléfono para que llames cuando no encuentras vivienda, se va a solucionar todo, ¿verdad, Luis Fernando? Hombre, pues claro, Carlos, tú necesitas una vivienda, llamas al 047, ¿de dónde está la mía? Y te mandan una, ¿no? Pero es que no lo habéis entendido. Espera que allá que te va, Amazon Prime. Han dicho que es el teléfono de la esperanza, pero no lo habéis cogido. Es el teléfono de Esperanza Gracia, para que al otro lado del teléfono os recoja Esperanza Gracia y diga, a ver, voy aquí a sortear las cartas. A ti, tú no tienes derecho a la vivienda, tú sí, Oye, tú no y tú sí. Habrá gente en este momento que se piense que estamos hablando de cachondeo. Luis Fernando, hay que tomárselo a cachondeo. Vamos a especificar la noticia porque es literalmente así. A la ministra de Vivienda se le ha ocurrido decir que va a solucionar el tema de la vivienda con un teléfono, el 047. Y entonces la gente llama porque no encuentra vivienda, básicamente porque está recargada fiscalmente a lo bestia. 1 de cada 4 ladrillos de una casa se lo lleva Hacienda, literalmente. ¿Bien? Más de 1 de cada 4. De cada 100 euros que cuesta producir una vivienda, casi 30 se van directamente a Hacienda. Vale, casi un tercio. Me ha quedado en 1 de cada 4. Venga, casi un tercio. Las constructoras no pueden construir porque les han metido unos requisitos absolutamente infernales. La gente no puede encontrar vivienda porque después de la famosa reforma laboral de nuestra querida amiga Yolanda, resulta que la precariedad se ha disparado y cerca del 12, el 15% de los contratos, solamente esos, no son a tiempo parcial
son fijos y son a tiempo completo. Pero se les ha ocurrido poner un teléfono. El suelo está secuestrado, expropiado previamente por el Estado, y mira que hay suelo en España y no se puede construir. Porque cuesta mucho y el Estado no lo hace por eso. Ha sido el Estado y las administraciones las que llevan años utilizando el suelo para especular. Y son... pero ahora con el 0,47 lo van a arreglar, eso es seguro. ¿Por qué? Porque el 0,47, una de las cosas que quiere hacer la ministra es que todo aquel que tenga alguna duda, y fijaos lo importante de esto, todo aquel que tenga una duda sobre a qué tipo de subvención, qué tipo de ayuda, a qué tipo de vivienda puede tener derecho, puede poder optar, puede llamar a este teléfono. Y esto está o sea, que es para recibir subvenciones. Este tipo de información está íntimamente relacionado con algo que subyace de todo lo que estabais explicando, que es que el Ejecutivo, en todas las intervenciones que ha puesto en marcha durante los últimos 7 años, han ido únicamente en 2 direcciones. Una, incentivar la demanda, es decir, pues te voy a dar una subvención, te voy a dar una ayuda, aquí vamos a ayudar a todo el mundo a encontrar una vivienda, es decir, está incentivando que la gente busque cada vez más vivienda. Esto se ha unido a que cada vez tenemos más gente en España buscando vivienda y más familias buscando vivienda, y por el otro lado ha ido restringiendo de una manera brutal la posibilidad de que haya oferta de vivienda, interviniendo la posibilidad de la construcción, la rebaja. Bueno, y estamos hablando... Fijaos, en Barcelona ha desaparecido el 75% de la oferta en alquiler. Eso te iba a decir, Luis Fernando, que estamos hablando prioritariamente de la compra, pero es que como nos pasemos al campo del alquiler, han sembrado una órbita de protección. En Barcelona el 75% pero sobre de todo la oferta una ha órbita, desaparecido. Luis Fernando, de protección de la ocupación, que en estos momentos no se atreve a alquilar ni el tato. Claro. Pero que eso es estratégico, vamos a ver. Hay una frase que repetimos mucho, que eso de que el socialismo se basa en convertir los deseos propios en derechos y los derechos ajenos en abusos, ¿no? Eso es propio del socialismo. El Estado sabe que España necesita 200.000 viviendas al año. Si tú metes vivienda en el mercado, por definición, los precios bajan. Porque el mercado se ajusta y al final, aunque haya demanda... 200.000 es si has mantenido el ritmo normal. En estos momentos estamos si con tú una metes necesidad oferta en el extra. mercado, los precios, por definición, tienden a bajar. A partir de aquí, ¿qué han hecho? Han creado una red paralela de subsidio, es decir, es como si yo le doy a la gente un cheque para que vaya a comprar supermercados y lo que hago es prohibir supermercados y dejo el espacio de supermercados cerrado, y los que queden abiertos le restringo la oferta de lo que pueden ofrecer. Entonces, claro, tú tienes un cheque para nada. Es decir, incentivas que la gente vaya a comprar, pero no tienes sitio para comprar porque lo has cerrado todos. Eso es lo que ha hecho el gobierno con la vivienda. Incentivar a la gente a que vaya por algo que no existe. Y no existe porque las leyes del gobierno se han ocupado de esto. ¿Por qué? Porque quieren cuanta más gente cautiva mejor. Y aquí le echa la culpa a lo de siempre. Hoy he escuchado a la gente decir, es que no hay vivienda porque los fondos buitre lo impiden. Uno, no hay vivienda porque los ricos lo están comprando todo y no dejan espacio para los demás. No hay vivienda porque vivir en el centro de Madrid es muy caro. ¿No han citado la fachosfera? Hoy no, porque hoy igual habrían desayunado. ¿O Ayuso? ¿No han citado a Ayuso? No, es que hoy han desayunado, entonces a lo mejor por eso. Han dado tantos argumentos, los fondos buitre, que si vivir en el centro de las ciudades es caro, habiendo elegido la precariedad que han elegido a la hora de formarse, porque hay ricos que compran bien y no se puede, y no han reparado en que son las propias leyes del gobierno socialista las que provocan esta escasez. Pero una de cosa, oferta. Fran, porque vamos a ver, yo aceptaría el criterio, no lo aceptaría ideológicamente, porque lo que estás diciendo es literalmente así, me parece una barbaridad. O sea, esa historia de que todo el mundo va a tener una vivienda subvencionada, si todo el mundo tiene una vivienda subvencionada, ¿quién la paga? Exacto. Si todo el mundo es receptor, ¿quién es pagador? Pero al margen de eso, o sea, podría pensar que simplemente son unos ineptos si hubiesen intentado construir vivienda pública, pero es que tampoco es que no es verdad. Y la es que es una tomadura de pelo. Fue lo primero que te dan prometieron. un teléfono en vez de un parque de vivienda pública. Yo voy a insistir, ¿cómo es posible que en España el suelo sea un bien escaso? Si en Alemania, con muchísima menos superficie, tienen el doble de población, solo en la megaciudad del Ring hay 15 millones de personas, y en España sobra suelo. El suelo es escaso por una decisión política.
vivienda. Y si el suelo es escaso, el precio de la vivienda sube. Es que es una cosa elemental. Y esto además lo arrastramos desde hace mucho tiempo, que está el disparate esto de que ningún lugar es edificable, excepto donde los políticos dicen que se puede edificar, cuando debería ser al revés. Cualquier lugar es edificable, excepto aquellos que deben estar protegidos porque son parques naturales y demás. Y esto lo arrastramos desde hace muchísimos años. Pues nada, Es cierto que con este gobierno se ha agravado muchísimo más, pero a lo que hay que ir es a la liberalización. Luis Fernando, rapidísimo, que tenemos que irnos a publicidad, rapidísimo. Nada, es simplemente un detalle que resume lo que estáis diciendo. Si faltan 700.000 viviendas en España y los precios están por las nubes como vemos, lo que es anormal de todo punto es que no haya una pelea a codazos entre las promotoras para construir vivienda como si no hubiera un mañana. Si no sucede es porque el gobierno no deja que esto sea rentable. Bueno, pues yo les propongo a todos ustedes que nos están escuchando el siguiente, ahora le llamarían reto viral. Miren, llamen al 047 y digan, quiero una vivienda como la que le pusieron a Jessica. Ya está. No es el 047, el teléfono para conseguir una solución para la vivienda, pues se lo dicen. Quiero una vivienda como la que le pagaron a la prostituta Carnet de José Luis Ábalos. número 4876. ¿Vale? Hay en Torremadrid un pedazo de apartamento de 3 pares de narices, porque, oye, si la prostituta de Ábalos lo tiene, ¿por qué yo no? Llamen y así acabamos ya con toda esta historia. Pues que llamen a Wyoming, que seguro que tiene alguno. Sí, o Broncano, a estos, claro. Sandra, vamos con Cibislen y volvemos. Cuidado, luz verde, les leo el titular. Luz verde de Trump, de Donald Trump, a la CIA para ejecutar acciones letales encubiertas en Venezuela. Vamos con Cibislen. Cibislen, estábamos hablando de vivienda y vamos a hablar de inversión en el sector inmobiliario de la mano de Cibislen. Seguro que ya les suena. Rentabilidades del 10 al 13% anual, inversión desde 250 euros y lo mejor, todos los proyectos tienen garantía hipotecaria. Si no saben de qué les hablo, entren en cibislen.com. Las 10:01, las 9:01 en Canarias. En Es Radio, La Noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. Ricardo González Mangas, bienvenido. Buenas noches. Mañana el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibirá en la Casa Blanca al presidente ucraniano Zelensky para abordar el fin de la guerra en Ucrania. Y lo hará después de que hoy Trump y Vladimir Putin hayan hablado por teléfono más de 2 horas y hayan acordado reunirse en Budapest, Hungría, aunque desconocemos todavía la fecha exacta. Tanto el Kremlin como la Casa Blanca aseguran que la conversación ha sido útil y productiva y esta conversación se ha producido 2 meses después de que Trump y Putin se vieran las caras en Alaska. Además, Donald Trump ha amenazado a los terroristas de Hamas en caso de que continúen ejecutando a palestinos en las calles de Gaza. A través de su red social ha insistido en que Hamas tiene que cumplir con los acuerdos del acuerdo de paz firmado el pasado lunes. Trump ha escrito textualmente que si Hamas continúa asesinando gente, no tendremos más remedio que entrar y matarlos. Mientras tanto, Israel ha amenazado con suspender la tregua en Gaza hasta que Hamas devuelva todos los cuerpos de los rehenes. Y en lo económico, la última hora pasa por el fracaso de la OPA del BBVA al Sabadell. La oferta pública de adquisición de la entidad vasca sobre el banco catalán ha fracasado, según ha anunciado la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La aceptación ha sido de apenas un 25%. Al no superar el 30%, la oferta se queda sin efecto y la entidad catalana seguirá en solitario. Ya se ha producido la primera reacción, la del presidente del BBVA, Carlos Torres, que ha reconocido la derrota. Quiero agradecer a los accionistas de Banco Sabadell que han mostrado su apoyo al proyecto de unión, a los accionistas de BBVA por su respaldo constante y al equipo del banco por el gran trabajo realizado a lo largo de todo el proceso. Y siempre en lo económico, Carlos, el PP impulsará un nuevo choque entre el Senado y el Congreso para obligar al Gobierno a presentar cuanto antes los presupuestos de 2026 gracias a su mayoría absoluta. En el texto, los populares acusan al Ejecutivo de incumplir la Constitución al no presentar las cuentas y de mantener una práctica fraudulenta mediante prórrogas y modificaciones presupuestarias. Bueno, y atención a lo que está pasando en Radio Televisión Española en una cosa que da vergüenza ajena propia de todos los colores. Todavía me acuerdo de las jornadas de las camisetas negras. Las han debido vender todas. En Wallapop ya jamás. Bien, el Consejo de Informativos de Televisión Española ha decidido aplazar la encuesta que estaba prevista para mañana viernes entre los trabajadores de la corporación sobre la línea editorial de los telediarios y programas informativos, después de denunciarse presiones por parte
parte de la dirección en Televisión Española. En un comunicado interno, el Consejo ha asegurado estar harto y decepcionado y ha afirmado que la dirección no ha respondido a sus peticiones, ha entregado censos incorrectos y ha advertido de posibles sanciones de hasta 20 millones de euros por supuestos incumplimientos de la Ley de Protección de Datos. Según cuentan varios medios, desde la dirección niegan cualquier presión y sostienen que el aplazamiento se debe a la falta de garantías jurídicas en la consulta que pretendía conocer la opinión de la plantilla sobre la credibilidad periodística de Televisión Española y el impacto de programas como los de Javier Ruiz o Jesús Cintora. El Consejo de Informativos llevará este caso ante la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia. O sea, la dirección de Radio y Televisión Española ha argumentado falta de garantías jurídicas en la consulta. Pues denlas ustedes, que son la dirección de Radio y Televisión Española. Si hay falta de garantías, denlas. Garanticen que la gente pueda hablar. O sea, acaban de hacer censura incluso interna, entre sus propios trabajadores. Ya no solo externa. Bueno, la justicia va a investigar los mensajes que se intercambiaron el fugado, Puigdemont, y los Mossos de Escuadra el día de su segunda fuga en agosto del 24. La Audiencia de Barcelona ha ordenado elaborar un informe con las llamadas y mensajes del huido Puigdemont, que el huido Puigdemont habría intercambiado con otros 3 mozos de escuadra investigados por facilitar su fuga el día de la investidura de Salvador Illa. Eso sí, el tribunal ha rechazado otras diligencias, como por ejemplo revisar las grabaciones de drones de la zona del Arco del Triunfo, donde Puigdemont dio un breve discurso. Y te doy 2 apuntes más, Carlos. La Abogacía del Estado ha recurrido la absolución de la actriz Ana Duato por fraude fiscal en el caso Numaria, porque el tribunal, dice la Abogacía, se mostró demasiado benevolente y paternalista. Y hoy hemos conocido que, según el Ministerio del Interior, la llegada de inmigrantes irregulares a España ha caído un 35,9% en lo que va de 2025 respecto al mismo periodo del año pasado. Los inmigrantes que han llegado a Canarias han bajado un 59%, pero en Baleares han aumentado, atención, un 75%. A ver, no tengo ni el gusto ni el disgusto de conocer a Ana Duato, en la vida he coincidido con ella. O sea, están tumbando o intentando tumbar desde Hacienda una resolución judicial, una sentencia, porque les ha parecido benevolente. Sí, es que para esta Hacienda todo es benevolente. Salvo cogerte de los pies y sacudirte hasta que se te caiga el último céntimo, todo es benevolente. De verdad que no conozco a esta persona, pero ya está bien con lo de Hacienda. O sea, ahora se atreven a ir directamente contra una sentencia, porque les parece benévola. Claro, según ustedes, no hay presunción de inocencia, tienes que demostrar absolutamente cada paso desde hace 4 o 5 años, porque si no te cascan a paralelas. Es que a Hacienda lo que le parece benevolente es el Estado de Derecho. Le parece benevolente la propiedad privada. Como opera fuera del Estado de Derecho y vulnerando los principios fundamentales más básicos, como el de la presunción de inocencia, pues claro, la sentencia judicial le parece benevolente. La cueva de Ali Ferraz necesita dinero. O sea, ¿cómo paga los 17.000 millones, la chistorra, los 17.000 millones de euros que va a perdonar a Cataluña? ¿Cómo paga todo lo que le están dando a Palestina? Las prostitutas todas enchufadas. Las prostitutas, todo lo que le están dando a decir en cooperación exterior, que sabemos que no va en eso. No es ¿Cómo mafia, paga? son tus impuestos. Y yo diría, no son impuestos, es mafia. Porque es eso, es una organización criminal, es una mafia. Entonces, todo eso hay que pagarlo. A partir de aquí, ¿quiénes son los únicos que no van a protestar? Los que realmente están pagando por un derecho, que es el derecho al trabajo. Es decir, en España es el único país donde se paga por trabajar. Los autónomos, que no van a protestar los pobres, ni se van a manifestar, ni van a paralizar el país. A ver, que tenemos información de última hora. Leo lo que había ocurrido hasta ahora. Estamos hablando de Venezuela. Ahí sí que están desprotegidos los derechos. Un régimen asesino, narcodictador, narcotraficante, narcoclán, donde estamos metidos de hoz y coz por culpa de este gobierno. Bien, les leo la noticia, la que había salido hasta hace poquitas horas. Luz verde de Donald Trump a la CIA para ejecutar, se lo leo literalmente, acciones letales encubiertas dentro de Venezuela. Se lo traduzco, una acción letal encubierta dentro de Venezuela, por ejemplo, lo que hicieron con Bin Laden. Te cuelan un comando y le pega un balazo en la cabeza al dictador, al asesino de turno. Eso es una acción letal encubierta, lo digo para que todo el mundo nos entienda. Lo ha publicado el New York Times y el Pentágono habría enviado al Caribe en estos momentos, podría enviar más, 10.000 soldados, 8 buques de guerra y un submarino. ¿Y hay reacción de Nicolás Maduro? Hay reacción de Nicolás Maduro. ¿Ha pedido ayuda a José Luis Rodríguez Zapatero o todavía no? Pues mira, ahí está, sobrevuela su sombra, porque dice, Maduro se revuelve ante la inminente operación en tierra de Estados Unidos y dice Maduro no a los golpes de Estado de la CIA, no a los cambios de régimen. Y cuentan las informaciones, una exclusiva que ha dado el Miami Herald, que dice que la vicepresidenta Delcy Rodríguez y su hermano Jorge se habrían ofrecido a Washington para encabezar una transición a
la democracia. Pero yo no sé si os acordáis de que... Saltan las ratas. Sé que es de risa decir eso, pero no sé si recordáis que hace un mes más o menos contábamos claro, una noticia que era que Estados Unidos había abortado un plan, por eso decía yo que sobrevuela la figura de José Luis Rodríguez Zapatero, había abortado un plan de Zapatero precisamente para relevar a Maduro por Delcy y proteger su lobby en Venezuela. Se ofrecieron los maduritos para sustituir a Maduro. Pero si Maduro es un pobre criado de los Rodríguez. No. A mí lo que me cuenta que ese plan de Zapatero no es de Zapatero. Es de Diosdado Cabello. Es decir, quien manda allí es de Diosdado ha dicho, Zapatero, que es hay que salvar el clan. Exacto, es el ministro de Asuntos Exteriores de Venezuela, de facto, y el lobista principal, ha dicho, este títere, que es Maduro, porque Chávez no era un títere, el títere es Maduro, véndelo, dale la cabeza, los 50 millones de dólares que Estados Unidos ha puesto como rescate, que ha puesto como precio por su cabeza, dáselo. Mientras mantengamos el negocio, del cual tú también te vas a seguir lucrando, dáselo. Y eso es lo que ha hecho Zapatero. Zapatero ha ofrecido a Estados Unidos y a la Unión Europea la cabeza de Maduro. No, pero tiene que estar ya muy tranquilo Nicolás Maduro, porque Margarita Robles y Álvarez han felicitado de forma discreta y en secreto a María Corina Machado. Este es nuestro papel. Espera que vamos a ayudar a la democratización de Venezuela. ¿Y cómo lo hacemos? Yo te mando un mensaje, pero luego bórralo, no digas que te lo he enviado, que claro, como simplemente te han dado el Premio Nobel de la Paz, no vaya a ser que se note. Y dos, ya si eso, Pedro Sánchez ya está cerrando más alianzas para seguir cobrando del petróleo venezolano, por ejemplo, entre otras cosas, para que él lo haga presidente de la Internacional Socialista. Y ya de paso, traicionamos a Juan Guaidó, que era del Partido Socialista y de la misma Internacional Socialista, pero lo traicionaron todos. ¿Por qué? Porque pagaba Delcy Rodríguez con 250 millones de dólares en cupos de extracción de petróleo. Se puede ser ruines, se puede ser traidores, se puede ser mezquinos. Estos son los que luego hablan de humanidad. Se pueden ser socialistas. Bueno, creo que nos está escuchando ya Paco Núñez. Paco, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, yo si quieres te abro también el debate de lo que estábamos hablando, o si quieres vamos a tu tierra, lo que tú prefieras, pero si quieres hacer algún comentario... No, yo encantado de continuar con vuestro debate porque os estaba escuchando y la verdad es que es realmente interesante y al final, bueno, pues sabemos cómo sucede el día a día con el Partido Socialista y cómo se la gasta la izquierda. Oye, de su tierra era el de las fragatas, por cierto, que ahí empezó todo. De su tierra, bueno, efectivamente, José Bono, negocios, totalmente. Un día, Paco, hablamos de José Bono. Esa herencia... A disposición cuando lo tengas a bien, ya lo sabes. Claro, lo digo porque es que es tan bondadoso, tan católico, tan caritativo, que, oye, simplemente pues, fue el encargado de llevar allí a Raúl Morodo, que lo sacó de embajador en Lisboa, lo puso ahí, oye, y como el Nesquik instantáneo, empezaron todos los negocios. Casualidad. Que es la habilidad máxima de José Bono. Según aparece él, empiezan los negocios. Me ofrezco a pasar un día por tus micrófonos y hacer un especial sin ningún problema. Oye, Paco, ya habéis tenido el debate del Estado de la región. Luego te voy a preguntar por esa figura, por el gemelo que está en política, no por el otro, por Emiliano García Paje, que siempre nos dice que está totalmente a disgusto con el Partido Socialista, pero oye, toda su gente sigue votando para apuntalar a Pedro Sánchez. Una cosa maravillosa. Debe ser que él dice una cosa y el gemelo es el que manda sobre los diputados que están en el Congreso de los Diputados. Pero ¿cómo ha ido hoy la sesión? ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, pues yo os dejaría un titular que me ha parecido muy significativo, y es que hoy, en la tribuna de oradores del Parlamento Regional, Emiliano García Paje ha dicho, claro que soy sanchista y soy socialista. Y me parece que eso ¿tienes claro que no era el gemelo? ¿Tienes claro que no era el gemelo? Ha jugueteado con que se apellida Sánchez también, porque es García Paje Sánchez, pero ha dicho literalmente, claro que soy sanchista, ¿cómo no voy a ser sanchista? Porque además soy socialista. Él hace unos días... No ha dicho que es feminista, porque ya termina la frase de Ábalos ya. Bueno, yo le he preguntado por Ábalos, porque hace 5 años tuvo una reunión con Ábalos en la sede de la presidencia de la Junta de Comunidades en calidad de ministro, y también ha habido algunas conclusiones en ese sentido, porque yo le he pedido que nos explicase de qué hablaron Ábalos y él hace 5 años en la sede de la presidencia del gobierno, porque de autovías no pudieron hablar, porque no se ha hecho ninguna autovía en Castilla-La Mancha en estos 5 años, de aves tampoco, porque no se ha hecho ni un solo kilómetro de ave en 5 años, pero Paje sí que dijo, de Ábalos, llegó a decir que era un hombre de Estado, que era un hombre al que le tocaba lidiar con los asuntos más espinosos y que todo el mundo estuviera tranquilo, que Ábalos no llevaba liebre, ni había trampa ni cartón. Lo de asuntos espinosos va a resultar que es verdad, Paco? Sí. Así que, bueno, pues ese es el resumen de nuestro debate. Un Paje que ha confesado ser tremendamente socialista y tremendamente sanchista, un Paje que se ve que está agotado, que está cansado,
que está fuera de sitio y que ya no tiene nada que aportar a la política regional. Oye, Paco, que con su ciclo acabó. Traduzco bien si pienso, no sé si lo tendrán pactado entre Pedro Sánchez y Emiliano García Paje, pero traduzco bien si digo que de alguna manera puede ser una especie de teatrillo tácito, porque claro, me llama mucho la atención que luego fuera, cuando viene aquí a los medios en Madrid, Emiliano García Paje se venda como la solución. Mira que le muevo los tobillos a Sánchez, mira que ya tiro, mira que le tengo ya amarrado con un hilo, voy a tirar, que seguro que va a caer. Y luego resulta que se declara, delante de quienes le tienen que votar, se declara sanchista. Bueno, yo creo que lo has definido perfectamente. Sin lugar a dudas, Carlos, lo que hace Paje Sánchez es tener un acuerdo para montar su teatrillo. Miren, Emiliano García Paje le ha dicho a Pedro Sánchez: yo te voy a criticar con la boca pequeña, pero estate tranquilo, que los diputados del PSOE de Castilla-La Mancha van a votar siempre lo que tú pidas. Así pidas que voten la amnistía, que voten un pacto con Bildu o que voten incluso que el dinero de los castellano-manchegos acabe en manos del separatismo catalán. Estate tranquilo, que te van a votar. Y Pedro Sánchez le dice a Emiliano García Paje: perfecto, pues tú críticame con la boca pequeña, asegúrame los votos y yo no hago ningún movimiento extraño en Castilla-La Mancha para que parezca que tú y yo mantenemos esa distancia que electoralmente nos puede servir a los dos. Es que esos diputados también los ha elegido Sánchez. Sin lugar a dudas que tienen Paje y Sánchez, no tengo ninguna duda. Paco, hoy ha anunciado un plan de vivienda de 75 millones, dice más suelo, préstamos, etcétera. Hombre, me llama la atención que es del 26 al 30, me dan ganas de decir largo, me lo fiáis, pero es que encima, después de decir que son 75 millones, habla de 800 viviendas asequibles. Con 800 viviendas asequibles se soluciona el problema de vivienda en Castilla-La Mancha, digo, en caso de que las fuese a construir. Sin lugar a dudas, no. Mire, en primer lugar, Paje se ha hecho hoy una enmienda a la totalidad de toda la política de vivienda que lleva desarrollando durante los últimos 10 años. Hoy ha anunciado una serie de medidas en materia de vivienda que son las mismas que el presidente Feijóo y los presidentes de gobierno del Partido Popular pactaron en aquella declaración de Asturias y que nosotros, desde el Partido Popular de Castilla-La Mancha, ya defendimos en marzo en sede parlamentaria. El 13 de marzo, en las Cortes de Castilla-La Mancha, Paje y los suyos votaron que no a todas y cada una de las medidas de vivienda que hoy el propio Paje ha anunciado. El problema no es que haya anunciado ese plan de vivienda. El problema es, primero, que no cuadra la inversión con la vivienda que quiere construir y que las viviendas que quiere construir son totalmente insuficientes. Y, en segundo lugar, que Paje lleva anunciando los mismos planes año tras año. Le pongo un ejemplo. Hoy ha anunciado un plan regional de ganadería. El mismo plan regional de ganadería ya lo anunció en el debate sobre el estado de la región del pasado año y no lo ha puesto en marcha. Claro, Paco, hoy ha anunciado una ley de turismo. Para eso no los cumple, para poderlos volver a anunciar. Claro, es que así le vale hasta el mismo papel, es economía circular, como dicen ellos. La prometió hace 2 años en un acto similar, prometió la ley de turismo. Y en cada campaña electoral promete una ley de tiempos máximos contra las listas de espera, porque, oiga, somos la comunidad autónoma donde más se espera para ser atendidos en la sanidad pública. Más de 100.000 castellano-manchegos están esperando. Ese es el Paje, el de los anuncios. Cada vez se parece más a Pedro Sánchez, ¿eh? Cambios de opinión, mentiras, falta de palabra. Bueno, en definitiva, al final es un digno representante de la dirección socialista. Paco, teniendo en cuenta que ahora están sonando supuestos vientos críticos dentro del PSOE, hay un grupo que lo comandan otros, aquí hemos hablado con algunos de ellos. Yo creo que la persona más famosa dentro de ese grupo crítico es Soraya Rodríguez, la que fue portavoz en el Congreso de los Diputados en época de Rubalcaba. Ninguno de ellos tiene un peso específico en estos momentos dentro del Partido Socialista, y todo el mundo, cuando se mira a esto de las corrientes críticas, mira a Emiliano García Paje y dice: no, pero Emiliano García Paje, este sí que sí. Por lo que tú nos estás diciendo, este no que no, ¿no? No, que nadie espere a Paje ninguna corriente crítica para moverle el sillón a Pedro Sánchez, porque a Emiliano García Paje lo único que le interesa de Pedro Sánchez es poder criticarle para tratar de seguir engañando a los castellano-manchegos. Mire, un ejemplo muy claro. Paje dijo en campaña electoral de hace 2 años una frase literal, en plena campaña, que era Pedro, dirigiéndose al presidente del gobierno, con Bildu ni a la vuelta de la esquina. Oiga, los diputados socialistas de Castilla-La Mancha, incluido el número 2 de Paje, su secretario de organización, votó que sí a los pactos con Bildu en el Congreso de los Diputados. Emiliano García Paje va a decir barbaridades de Pedro Sánchez y, conforme se acerque la campaña electoral, más. Pero que nadie tenga ninguna duda, le apoyó en Sevilla para que siguiera al frente de la Secretaría General del partido. Le apoyó en Ferraz en aquel comité federal último tan tenso, donde votó a favor del informe de gestión y, además, tal y como confesó el propio ministro Puente, felicitó a la Dirección Nacional del partido por su gestión del día a día. Y, además, da órdenes a sus diputados en el Congreso, a los 8 diputados en el Congreso, para que voten a Pedro Sánchez. Paje tiene fuerza suficiente para acabar con Sánchez.
Paje tiene votos suficientes para acabar con Sánchez, lo que no tiene voluntad política de hacerlo. Vamos, que es Emiliano García Paje de Sánchez. Iba a decir, Emiliano Paje de Sánchez. ¿Quién le iba a prestar, Paje es un fraude, ¿quién le iba a prestar político, atención? Es un fraude electoral, ha quedado demostrado. ¿Quién le iba a prestar atención a Paje en la prensa nacional si no dijese esas cosas de Sánchez? El objetivo, es evidente. Paco, el objetivo es el que está diciendo Raúl. Es decir, se ha construido una campaña política de yo me llevo los votos de inercia del Partido Socialista porque no voy a desafiar a Sánchez. Pero además me llevo los votos de aquellos que puedan ser dudosos o que puedan ser críticos porque vendo que soy un factor crítico contra Sánchez. Eso es lo que le intenta, sin lugar a dudas. Esa es la campaña que él quiere montarse. Él quiere montar una campaña en la que trate de que la gente de Sánchez sepa que él es un sanchista más, tal y como ha dicho hoy en el pleno del Parlamento, pero trate de confundir, trate de engañar a esa gente que puede estar pensando en votar al Partido Popular, pero a la que él quiere convencer de que es un tipo que se enfrenta a Sánchez. A mí me da mucha pena que cada vez que Paje vaya a un medio de comunicación nacional se dedique a hablar de Pedro Sánchez y de ese tipo de cuestiones. A mí me gustaría que el presidente de mi tierra, cuando vaya a un medio de comunicación nacional, vaya a hablar de nuestra sanidad, de nuestra agricultura, de nuestra ganadería, de nuestra caza, de nuestro turismo, de nuestra capacidad de mejorar los servicios públicos, pero a Paje nunca le vemos en eso. Hombre, te digo una cosa, te digo una cosa, Paco, es muy llamativo. O sea, Pedro Sánchez ha cambiado por completo el mapa de los líderes socialistas, en todas partes, menos en Castilla-La Mancha. Dices, hombre, si se llevasen tan mal, ya le habría intentado montar un plan para segarle la hierba. Así es. Pero cuando fue el Congreso Federal de Sevilla, Emiliano García Paje apoyó a Pedro Sánchez y a cambio, un mes después, que fue el Congreso Regional del PSOE de Castilla-La Mancha en Toledo, Pedro Sánchez no montó una candidatura alternativa. No montó. Todo forma parte de un pacto que va cumpliendo sus parámetros. Yo dije hace tiempo, y lo repito hoy, que si hubiera un Goya a la política, Emiliano García Paje, sin lugar a dudas, lo habría ganado, porque es un gran actor. De hecho, acaba de anunciar una ciudad del cine que yo, fíjese, creo que es una puerta giratoria que se está preparando. Cuando acabe su vida política, igual acaba en la ciudad del cine como actor, porque de verdad está demostrando que tiene habilidades para ello. De todas formas, con la ratio de cumplimiento que tiene de sus planes, no te preocupes que lo mismo en 2126 la ciudad del cine está hecha. Yo de los planes quinquenales. Bueno, ahí tenemos un alcalde de Toledo con mucha capacidad y estoy convencido de que apretará para que salga adelante. Fran Carrillo, que te va a hacer una pregunta, Paco. Sí, yo es que parto de una premisa. No existe el PSOE bueno. No existe. Y como no existe, no hay que dar pábulo a los que se presentan como el PSOE bueno, porque eso es un oxímoron. De alguien que contribuyó modestamente a erradicar 40 años de socialismo en Andalucía, yo les digo a los castellano-manchegos que del socialismo se sale. Pero se sale cuando se acaba con la mentalidad socialista. Y se acaba con la mentalidad socialista no solamente denunciando la irresponsabilidad, la ingratitud, la incoherencia y sobre todo el servilismo de los diputados sanchistas, porque los ha puesto Sánchez, y por supuesto del Paje Emiliano, sino también de la propia mentalidad de una región que parece que debe estar acostumbrada o que debe aceptar toda la vida vivir bajo el palio de la subvención estatal, el palio de que si el partido no está ahí detrás no puede salir adelante, de que no pueden prosperar los negocios, de que si no hay detrás un Bono, un Sánchez, un Zapatero, etcétera, a la región no le hace caso nadie, de que para que haya infraestructura el Estado tiene que estar ahí. Y esa mentalidad es independiente del partido, porque el Partido Popular estuvo 4 años gobernando con María Dolores de Cospedal y a los 4 años volvió de nuevo el socialismo infame. Entonces, para cambiar eso, hay que cambiar también la mentalidad. Y no se cambia solamente, a mi modo de ver, y con todo el cariño y el respeto, solamente denunciando al personaje, sino denunciando las prácticas. Por ejemplo, ¿por qué en Castilla-La Mancha no se han pedido responsabilidades a Paje con la misma intensidad que el socialismo lo ha pedido a Mazón por su gestión de la Dana en el municipio castellano-manchego donde fallecieron tantas personas? ¿Por qué? Con la misma intensidad con la que el socialismo lo ha hecho en la Comunidad Valenciana. Pues ese es un ejemplo de intensidad retórica. Yo estoy muy de acuerdo. Nosotros hoy en el debate de Estado de la Región yo he podido presentar muchos ejemplos de políticas que ya funcionan en otras comunidades autónomas y que en Castilla-La Mancha no funcionan. He hablado de cómo está mejorando la recaudación de impuestos bajando la fiscalidad en Andalucía o en Madrid. He hablado de cómo funciona mejor la administración digital en regiones como Galicia o como Madrid, que no funcionan en Castilla-La Mancha. He hablado cómo la educación, según el informe PISA, va muy bien en Castilla y León o en Cantabria, y en Castilla-La Mancha estamos a la cola del informe PISA. Y me parece que demostrarle a los castellano-manchegos que otra forma de gobernar es posible, que está funcionando en Extremadura, que está funcionando en Andalucía, que está funcionando en Madrid, que está funcionando en Cantabria, en La Rioja, en Galicia, en Castilla y León y en tantos otros sitios, es positivo. Y en segundo lugar, creo que efectivamente hay una habilidad especial
en este caso del Partido Socialista, para tratar de exculparse ellos, como hace Pedro Sánchez y como hace Emiliano García Paje, cuando hay algún drama. Hoy yo le he recordado a Emiliano García Paje que hubo una dana en Castilla-La Mancha, que fallecieron 7 personas en Letur y Mira, que Letur tiene menos de 1.000 habitantes y tuvo 6 fallecidos. En Castilla-La Mancha no hubo ningún tipo de mensaje de alerta. En Castilla-La Mancha no hubo CECOPI. En Castilla-La Mancha de Paje no supimos nada hasta el día siguiente, a la 1 del mediodía, que cuando quiso aparecer por Letur, que por cierto yo ya estaba allí, habían pasado casi 24 horas. Pero sin embargo nadie quiere hablar de la dana. Mire, el tema es tan vergonzoso que incluso cuando celebramos en Castilla-La Mancha un pleno para hablar de la gestión de la dana del gobierno de García Paje no apareció por el pleno. No es que no tomara la palabra, es que no vino al pleno. Esa es la gestión del Partido Socialista y la rendición de cuentas. Y eso también hay que combatirlo dialécticamente para que los castellanomanchegos sepan que hay otra forma de gobernar, que otras políticas dan otros resultados y que cuando se confía en un Partido Popular como el que está gobernando en muchos puntos de nuestro país, en Castilla-La Mancha también, podemos obtener los resultados económicos, empresariales, fiscales, burocráticos y urbanísticos que ya tienen otros puntos del país. Paco, pues dale un abrazo al gemelo y a Emiliano García Paje dile que cuando apee a Pedro Sánchez ya se lo daremos a él. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y muchísimas gracias. Que un abrazo muy fuerte, Paco. Bueno, cuéntanos la última porque esto es un no acabar. Vamos rápido porque tenemos que irnos ya a publicidad. Pues muy rápidamente, ese Pedro Radio Sánchez... Televisión Española, Broncano y Sánchez. Les pongo los elementos, prepárense para la sopa. Ese Pedro Sánchez que no concede entrevistas. Sánchez interviene por sorpresa en un gag de la revuelta de David Broncano. Ha entrado en el programa televisivo. Resulta que ayer el humorista Jorge Ponce hacía un gag en el que se hacía pasar por el presidente del gobierno para mandar una carta a la profesora de su hija y pedirle que dejara a las alumnas hacer lo que quisieran. Bueno, pues hoy Sánchez ha grabado un vídeo a la hija del colaborador que dice: te voy a escribir lo que me has pedido y te voy a felicitar por tu capacidad de escritura, que seguro que es mejor que la de tu padre. A continuación les da la carta y en la carta pone: soy Pedro Sánchez, carta para la profesora de la niña. Soy Pedro Sánchez, deja a las niñas de hacer lo que quieran o si no te mandaré a Ponce y a Broncano como alumnos. La verdad es que no les vendría mal repasar algunos conceptos. Sí, humor. ¿Y eso es humor? ¿Qué humor? Sí, un humor, el humor del cachondeo a todos los españoles del presupuesto. Creían que le iba a Radio Televisión Española. Sánchez Broncano por su vivienda. Vámonos con Óptima. Salud, Sandra, que tenemos que ir a publicidad. Volvemos y hablamos con Sandra del estacazo brutal, del guantazo brutal a los autónomos. Bueno, atención a aquellos que tengan más de 65 años y casa propia, porque esto les interesa. Les gustaría poder vivir con más dinero para lo que quieran, para el día a día, saldar deudas, pagar un cuidador. Óptima Mayores les ayuda a lograrlo. Cumple 20 años ofreciendo soluciones para complementar la pensión gracias a la vivienda sin tener que renunciar a seguir viviendo en ella. Infórmese en el 900-900-100 o en optimamayores.com. La noche de Cuesta, con Carlos Cuesta.